Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues aquí tenemos las... ¿Cómo están? Sí. Hola, buenas noches. Seguimos aprendiendo cómo funciona esta dinámica de pláticas en vivo y hoy antes de empezar esta sesión, que en realidad es de las sesiones de una gran trascendencia para el país en poco, mediano tiempo y largo tiempo, porque pues estamos envejeciendo, ¿no? Nos sentimos nuestra mente en los 80s, pero estamos envejeciendo. Y le decía a Ale que pues cuando damos pláticas es increíble ver amigos, familia, pacientes que se están conectando y a la vez te va generando un poco de estrés, ¿no? Le está viendo, hola Jesús. Todos los comentarios, claro. Entonces hoy me da, pues sí, es un orgullo estar aquí con ustedes, con Alejandro Porras. El doctor Alejandro Porras es socio de Pronatal, él dirige la clínica de Climaterio y ¿qué es? Ibas a encender, ¿no? Sí. Y a veces, bueno, siempre decimos que transmitimos desde Santa Fe, en el Hospital Vite Médica, y bueno, dentro del Hospital Vite Médica está la clínica que me toca dirigir, que es Pronatal. Dentro de la clínica Pronatal, que es una clínica de medicina interdisciplinaria, no nos promocionamos como interdisciplinaria, pero en realidad tenemos pues clínica de climaterio, de uroginecología, de reproducción, de obstetricia, y tenemos un coordinador de cada clínica, y ese coordinador pues es porque es el máximo experto, ¿no? Siempre le digo a mis pacientes, te va a ver el cinta negra de las cintas, ¿no? De urogine, te va a ver el cinta negra del climaterio, y entonces tenemos ya tiempo tratando de formalmente, ¿no? Establecer esta clínica de climaterio, y a mí me fascina pues en mi formación tuve, como tú, la oportunidad de profundizar en las diferentes áreas, ¿no? La ginecología, como cuando vienen los representantes de laboratorios, ¿no? Que nos dicen, bueno, no es tu área, y digo, no, pues el área del ginecólogo es medicina general, ¿no? Es algo muy específico, pero en esta parte pues yo me siento muy afortunado que me he ido rodeando de cintanegras como tú, ¿no? Del experto, donde aprendemos, aportamos, y eso es increíble porque podemos comentar pacientes, podemos retroalimentarnos, y yo le digo a mis pacientes, digo, oye, te voy a comentar esto con el experto de esto, porque tu caso es un poco diferente, y entonces ahí empieza como ese análisis común, ¿no? de vivencias. Entonces el doctor Alejandro Porras dirige la clínica de climaterio de Pronatal del Hospital Vite Médica, y él su carrera la hizo en la Universidad Autónoma de Puebla. Es ginecobstetra por el Instituto Nacional de Perinatología, avalado por la UNAM, y aparte pues es el cinta negra porque su expertise de estudios académicos es en la posmenopausia, también por el Instituto Nacional de Perinatología. Entonces nosotros en la medicina reproductiva pues vemos crecimiento, adolescentes, todas las áreas de la mujer. La reproducción es eso, ¿no? No es fertilidad, es todo el desarrollo neuroendocrino, neuropsicosocial de la mujer. Y dentro de esto está el cinta negra de climaterio, ¿no? Que eres tú, Alejandro, y en la clínica también está el doctor Samuel Peñalba, que pues es un doctor que nos lleva muchos años de experiencia, donde nos apoyamos mucho. Él fue uno de mis profesores cuando estudié la especialidad. Y aparte pues tenemos a Sergio Dichter dentro como parte de la clínica, que se especializa en terapia bioética. Trabajamos con urólogos, angiólogos, médico internista, oncólogos. Entonces la verdad es que somos súper afortunados de trabajar en el día al día con tanto especialista cinta negra como tú, que pues aprendemos, ¿no? Y la medicina va cambiando tanto, y lo que hacíamos hace 5 años ya no lo hacemos, ¿no? Cambió. Entonces hoy nos sentimos muy contentos de contar con tu presencia. Este tema que vamos a abordar hoy no es para la mujer adulta, ¿no? Porque realmente lo que sucede cuando empieza un decline del funcionamiento ovárico es algo que todas las mujeres, todas sin excepción, van a tener en algún momento de su vida de una forma transitoria, ¿no? En un mes, 2 meses o un año. Y de repente decimos, mira, lo único que nos falta para llegar allá es tiempo.
Y también tenemos un concepto que antes en realidad así era, ¿no? Era un concepto de deterioro, envejecimiento, de mal momento, cuando ya hemos visto que no es así, no es un momento de máxima plenitud, que es lo que queremos que nos platiques. Y como introducción para todos los que nos escuchan, es que pues siempre uno también tiene que poner el ejemplo un poco. Este artículo que les quiero mostrar, no sé si se vea, vamos aquí desfasados en el tiempo en mi celular, pero este es un artículo que yo publiqué en el 2006 y lo realicé en el Hospital Juárez de México, un hospital también de sector salud grandísimo, y estudié a 1000 mujeres, fue una locura, duré 3 años estudiando a 1000 mujeres, del 2000 al 2003, y este ha sido uno de mis más grandes aprendizajes en México, porque todo lo que leemos en las normas, protocolos, las conductas, todas las nuevas tendencias, viejas tendencias, cuando ya las ves en vivo en tu población, difiere mucho de la realidad, ¿no? Y entonces nuestros hospitales donde nos formamos, que son de salubridad o seguro social, y la parte privada, ¿no? Nos enriquece porque México así es, ¿no? México somos una mezcla tan impresionante de culturas, etnias, religiones, miedos y costumbres, ¿no? Claro. Y entonces en esos hospitales ves de todo, ¿no? De todo. Entonces es increíble, somos muy afortunados, ¿no? de poder ver en vivo esto. Y entonces esta muestra de 1000 mujeres, ustedes no se pueden imaginar, pero son 1000 mujeres que representan el extracto educativo muy bajo o cero educativo, muy alto, porque los hospitales públicos así son. Y entonces esta diversidad te muestra una realidad muy, muy diferente a lo que está publicado, a lo que está en Norteamérica, en Europa, y dices, mira, nuestro país sí es diferente, ¿no? Muy diferente, sí. Y en esta parte de este trabajo yo lo hice para ver en esta transición, que es lo que pasa en la mujer joven también, aparecen muchos quistes de ovario. Entonces mi intención era demostrar que estábamos realizando muchas cirugías en los quistes de ovario, en esta fase que el decline ovárico empieza a los 35 años, desde los 30, pero principalmente los 35 hasta los 50, que es el promedio en México. No me imagino que el perinato es el mismo, ¿no? El mismo promedio. Y hoy platicábamos que en promedio tenemos de 16 a 20 millones de mujeres en esta fase, y las que no están ahí para allá van, ¿no? Entonces, y aparte, una mujer de 30 años que nos esté viendo dice, bueno, me falta mucho para estar allá. No, porque esos signos y síntomas los vas a presentar hoy, o los estás teniendo hoy o en un mes, ¿no? Esas fallas ováricas transitorias. Entonces, el entender cómo funciona esto es increíble. Y en ese trabajo de 1000 mujeres, te puedo decir que no te quiero quitar tu tiempo en mi introducción, pero lo que más aprendí, Alejandro, es que lejos de criterios, ¿no? Establecí en este artículo criterios de los marcadores ultrasonográficos, marcadores bioquímicos para hacer manejo conservador, y con eso te aseguras que un quiste cuándo operarlo, cuándo no. Pero lo que más aprendí, lo que más me sorprendió, porque este artículo lo hice junto con el grupo de psicología, fue algo impresionante que jamás me hubiera imaginado. Incluso en las pláticas lo platicamos mucho, ¿no? Lo uso como un referéndum cuando hablamos de envejecimiento ovárico, de autorreparación. Es que, no es que yo lo aprendí, las terapeutas me dijeron, wow, es increíble este hallazgo, lo deberíamos de trabajar más. Y digo, bueno, pues es que mi objetivo específico es solamente lo del ovario. Pero fue interesante ver algo que yo en mi juicio sentí, es que tiene que haber algo así, pero no lo entendía bien hasta que, 1000 mujeres cuenta, ¿no? Claro. Y entonces ese hallazgo impresionante de la perimenopausia fue el siguiente. Lo que vimos es que el 50% de los síntomas, o sea, obviamente son síntomas reales, ¿no? Que tú nos vas a ilustrar de eso, pero el 50% de los síntomas tenían que ver con detonantes, o sea, sí se sentían mal. Porque así como introducción, para no robarle el tiempo a Alejandro, es que en esa transición ovárica, que el ovario empieza a declinar su funcionamiento, quien realmente tiene que intervenir es la suprarrenal, ¿no? Es el otro ovario, donde el 50% de las mujeres en mi trabajo, por eso yo siempre digo el 50%, porque el 50% de esas mujeres
no tenían síntomas. Era impresionante, o sea, no es que no tuvieran síntomas, pero no tuvieran síntomas de climaterio, vasomotor, etcétera. 25% los tenían transitorios y 2 de 10 en el suelo, una locura, ¿no? Entonces, en este trabajo, todas sin excepción, el entrar en una transición, lo que les detonaba era lo que ahora en medicina, que incluso queremos promoverlo mucho, ¿no? El concepto de la OMS es este equilibrio biopsicosocial, ¿no? La mente, el cuerpo y el ambiente. Y el ambiente son emociones, la parte social, comida, nutrición, sueño. Y lo que pasaba en este grupo de pacientes era que cuando empezaban con síntomas diferentes, que se llama disforia, ¿no? La disforia es el cambio neuroquímico que pasa cuando hay un desajuste en los neurotransmisores mediados por hormonas o no hormonas o por el ambiente, pero la disforia es que les da de todo en un mismo instante, ¿no? Es una locura. Y entonces, cuando les daba esa disforia, que a todos les daba, ¿no? Más o menos, lo que el detonante de todos los síntomas tenía que ver con eventos de su infancia. Eran eventos de esa desconexión con los padres que hablamos mucho. Yo de ahí aprendí, y siempre lo digo en las pláticas, ¿no? Con nuestros padres tenemos, el tema con nuestros padres es que nuestra conexión es con los abuelos, ¿no? Porque son genes recesivos que brincan de generación y con el abuelo hay una atracción génica de locura, ¿no? Y con los padres es una dinámica de aprendizaje, el papá está para educar, para sobrevivir, entonces esa parte con los padres implica que nuestras personalidades son diferentes y a veces no conectamos. 2, a veces el papá puede ser cariñoso en su forma, pero es diferente a como yo lo percibo y me siento como que no mal, pero digo, wow, no sé, me siento que quiero más, ¿no? Claro. Y lo tercero es que hay veces que por distintas circunstancias que ellos han vivido, no nos llevamos bien, ¿no? O sea, esas variantes que quien no las vive no las entiende, pero todos tenemos un poco de esa disfunción, que nuestra mente no, pero es una realidad. Y estos eventos hacen que en la formación del carácter nos quedemos con sensaciones muy, muy específicas que las dejamos guardadas. Y pasa en el hombre y en la mujer, sí, ¿no? Igual, son condicionantes. Que eso tú nos vas a ilustrar. Entonces, luego, ¿qué sucede? Que esos botones rojos, cuando no los entendemos, porque nadie nos enseña, no lo sabemos, hacen que con nuestra segunda línea de hermanos, de pareja y de hijos, a veces se nos enciende la chispa y no sabemos cómo conectarnos porque traemos esos botones de antes, aunados a nuestra personalidad, a nuestros vicios y mañas. Y entonces, cuando viene este evento neuroquímico, neurohormonal químico, el evento que tú estás observando es hacia allá, ¿no? Es de la infancia. Y entonces la paciente es que no me siento bien y por eso a veces la reemplazas, ¿no? La reemplazas con lo mejor para esa paciente y le das un regulador de esto y dice la paciente, no me siento bien, ¿no? Y entonces en este estudio el grupo de psicólogas decían, es increíble, o sea, ya entiendo cómo yo misma me siento así a veces y no entiendo que el tema no es este, ¿no? El tema no es esto es un detonante nada más, pero es el pretexto para yo arrastrar mi sentimiento profundo que tengo desde ese tiempo. Entonces eso habla como el autorreconocimiento de las cosas tiene un factor muy importante en el climaterio, en la juventud, en la perimenopausia, y ve cuántas pacientes tienes que llegan y ya estoy en menopausia y tengo 1 año sin menstruar, ¿no? Y me siento con todos los síntomas y ves los folículos, el ovario joven y dices, wow, esta es una falla transitoria, ¿no? ¿Por qué? No, porque tu cerebro se desconectó del ovario, ¿no? Entonces, bueno, mi introducción era para decirte que en este trabajo me sorprendí 2 cosas. Una, ver cómo a veces el detonante de los síntomas ya no es lo que estoy sintiendo hoy, sino es que me conecté con mi infancia, ¿no? Y 2, dije, wow, los hombres sentimos lo mismo, ¿no? Sí. Es igual, pero estamos peor porque no lo expresamos, nos ponemos en modo avión, nos enojamos y entonces es una locura dormida, ¿no? En escudo. Y entonces eso refleja por qué fallamos tanto en los tratamientos, ¿no? Y nos estresamos de que, ching, pues si te di esto y no mejoraste, ¿no? Entonces, bueno, esta introducción es para explicarles que sí tenemos mucha experiencia de una gran diversidad
de personas en México, esta mezcla increíble que tenemos, que nos debemos estar bien orgullosos. Y yo creo que deberíamos de aportar más a la medicina del mundo, ¿no? Es decir, no, eso no funciona así, no es nada más tómate el estrógeno, o sea, usas estrógeno, a lo mejor ni lo necesitas y lo utilizas y a lo mejor, pues sí, te quitan los síntomas, pero no estás produciendo testosterona, y si no hay testosterona no hay erotismo y la pasión de las cosas se ve suprimida, entonces tu pareja te ve enojada, ¿no? A pesar de que te sientes bien. Neurón espejo, él se enoja, entonces tú también y te desconectas y entonces luego hay resequedad vaginal y entonces la resequedad pues ya no es porque le das un reparador celular, entonces dices, pero ¿por qué no mejora? Pues porque tu mente está en alerta, ¿no? Está reactiva, no está responsiva. Entonces, de ahí empiezas, ¿no? Entonces es muy, muy interesante cómo el hombre y la mujer funcionamos igual y hacemos igual de drama y entonces por eso es un momento muy padre el autorreconocernos para la autorreparación. Entonces, pues nos da de verdad mucho gusto que alguien tan especializado como tú pues coordine una clínica de climaterio donde incluso pues yo te pregunto a veces, oye Alejandro, en esto cómo la ves, es el caso, qué opinas, entonces nos empezamos a enriquecer, ¿no? Yo creo que los pacientes es lo que quieren, ¿no? No es lo que el doctor diga, ¿no? Lo que ellos piensen viéndome como persona, como individuo, no como signos y síntomas, y que me haga sentido a mí, ¿no? Porque a lo mejor lo que le decimos, dice la paciente, no es lo que quiero, ¿no? O a lo mejor dice, sí es lo que necesito, pero no quiero esto, ¿qué más puedo hacer, no? Entonces, ¿cuál es tu visión de actualmente, de cómo nos tocó en los 80s en la escuela y actualmente ver esta transición que tenemos entre 16 y 26 millones. Más o menos aproximadamente, actualmente. Es una locura. Es muchísimo. O sea, ¿cuántas personas requieren información? ¿No? Así es. Y sobre todo que el otro grupo más grande, que es el que viene, que son 50 millones, pues en 10, 15 años estará en esta misma etapa, ¿no? Entonces va a ser, ahora es una locura, va a ser una locura mucho más grande. Pero fíjate que... Y que en sus mentes no van a llegar ahí. Claro. Que todavía no lo ven, ¿no? Lo ven como muy lejos. Pero mencionas muchísimas cosas súper importantes en esta introducción que considero que ha sido básica para poder entender todo esto, porque justamente es una etapa de transición y es una de las tantas etapas de transición en la vida de la mujer, en el caso de la menopausia, ¿no? Y siempre, para entender un poquito más, yo les digo, o les hago recordar la primera etapa de transición que tuvieron, ¿no? Es como pasan de ser unas niñas a ser unas adolescentes, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Es porque nacen los ovarios que no empiezan todavía a producir o no tienen una producción hormonal tan importante y de repente ¡pum! Sale una producción hormonal interesante, importante y entonces empiezan con muchos síntomas en el cuerpo, ¿no? Y entonces están distraídas y tienen cambios en el estado de ánimo, cambios se vuelven más irritables, se desesperan, entonces todos esos cambios que ya lo vivieron y que ya lo pasaron por ahí se empiezan a acordar y dicen, sí, pues sí, me tuve que acostumbrar ahora a vivir con estrógenos. Y luego viven muchísimos años dependiendo de estrógenos en todos los niveles que ya hablaremos más adelante y de repente el ovario dice, ya me cansé, ¿no? Y deja de funcionar y otra vez entonces es otro momento de transición en donde vuelven a tener síntomas muy similares por este desajuste hormonal y solamente es eso, es una etapa de transición y creo que nuestra responsabilidad, como bien lo comentas, es que esa etapa de transición esté llena de calidad de vida, porque pudieran ser detallitos que a veces no lo notan y el simple insomnio que es provocado y está demostrado que está provocado por una deficiencia hormonal, pues hace que al otro día estés más irritable. Y luego la deficiencia hormonal también te hace que estés irritable, entonces eres una bomba que en cualquier momento, por cualquier cosita vas a detonar. Y si eso le sumamos que también hay disminución del libido, resequedad vaginal y entonces ya no tiene una relación de pareja, pues esto de verdad que cosas muy pequeñas pueden terminar hasta en divorcios, ¿no? Entonces tenemos que verlo desde el punto de vista biopsicosocial porque además en esa etapa se suma que el hijo se casó o se fue a estudiar fuera o hubo un divorcio, entonces todo eso es lo que tenemos que tomar en cuenta en esta etapa para mejorar la calidad de vida, porque al no ser una patología, que eso es lo importante, es decir, no es una enfermedad, porque me han llegado a preguntar cómo se cura, y es que no es algo que se cure porque no es una enfermedad, sino es una etapa de transición. No es como un paciente diabético que tenemos que darle cierto medicamento para llevarlo a los niveles que nosotros queremos, que consideramos normales. Aquí no hay ese medidor más que la calidad de vida. Entonces tenemos que enfocarnos
a esa calidad de vida que no solo comprende la sustitución hormonal, no es como que al coche le falta gasolina, le ponemos gasolina, no es algo mucho más complejo que tenemos que tomar en cuenta en sueño, en alimentación, en actividad física, en relaciones interpersonales para realmente cambiar la calidad de vida de nuestros pacientes. Sí, el objetivo en esta clínica principalmente es mejorar la calidad de vida y no mejorar un 10, 20, 30%, no es mejorar un 100% y tenemos todo un arsenal de cosas por hacer, no solo medicamentos que podemos utilizar para que las mujeres regresen a tener una calidad de vida del 100%, no solo mejorar, ¿no? Sí, y bueno, y en esta calidad de vida, pues retomando, ¿no?, lo biopsicosocial, en este trabajo que hicimos con las psicólogas del Hospital Juárez de México, bueno, no es que lo hicimos, sino que ellas a la par estaban recolectando datos para su estudio. Y entonces me acuerdo que una vez una de ellas era una del grupo, eran 4, era de Sonora, estaba haciendo su posgrado también. Y entonces me acuerdo que le dije, oye, pero ¿cómo es posible que neuronalmente nos sentimos tan identificados con eso? Hacemos como que no decimos, bueno, es que se puso de malas hoy, pero que en el fondo entendemos muy bien lo que pasa, pero no sabemos cómo abordarlo, seguramente por esa relación materna. Y entonces me acuerdo que me dijo, pues es que tu cascarón es femenino. Y le dije, bueno, a lo mejor mi cerebro me dice, no, tu cascarón es que acuérdate que la tendencia de todos es ser mujeres, ¿no? Sí. Y entonces ese cromosoma Y que hace que lo que va a ser ovario o testículos empieza a diferenciar, justo en esas semanas, con esas variaciones, esas mutaciones o variantes génicas del cromosoma Y, pues hacen que el cerebro tenga una expresión muy variable, y eso es otra cosa puesto al género, ¿no? Que el género viene del cromosoma materno, pero eso es lo que nos hace reaccionar exactamente igual, pero mostrarnos diferente, ¿no? Entonces cuando llega este cromosoma Y, hace que el ovario se diferencia, testículo empieza a descender por los canales inguinales, y entonces, ¿no?, los labios empiezan a crecer, se cierra ¿no?, se forma el escroto, y entonces el clítoris se crece. Entonces realmente lo mismo pasa en el cerebro, ¿no? Nuestros receptores base son femeninos, son estrogénicos, pero se empiezan a diferenciar, entonces queda muy marcado esa parte de sobrevida evolutiva, para que en la evolución, cuando la mujer dirige a través de sus formas más primitivas en todos los mamíferos, y eso hace que el hombre pueda reaccionar muy padre, de una forma muy complementaria, y eso mejora la calidad de vida. Sí. O sea, la calidad de vida en la relación de la mujer con los hijos, con el hombre, con los abuelos, con la parte... Claro. Eso es lo que genera, yo hablo mucho de eso, ¿no?, que genera lo que le llamamos el calor de hogar, que es necesario sentir esa parte de paz, como cuando de niño te sentías apaleado y te abrazaron y nos acobijaron, ¿no? Sí. Aparte que nos pegaban, pero también nos acobijaban. Entonces esa parte como te recuerda momentos de cambios químicos, hormonales que no entiendes, que te tienes que regresar a eso para que realmente... Incluso cuando le preguntas a alguien, ¿qué sientes? ¿Sientes un poco? Cuando hacemos las escalas de sensaciones, ¿no? ¿Te sientes triste? Sí. ¿Te sientes deprimido con esto? Sí. En otras palabras, ¿no? ¿Te sientes con ansiedad? Sí. ¿Te sientes con bipolaridad? Sí. Y dice, pero es que no puedes sentir todo junto, ¿no? Pues que sí lo siento, y también me río y yo, claro. Y yo al mismo tiempo. Y luego a veces te preguntan, ¿a poco nunca te sientes así? No, pues sí me siento así, sí. Pero en mi mente no. Entonces esa calidad de vida tiene que ser un complemento pues, con quien cohabitamos, ¿no? Claro. Entonces nos están, dentro de las preguntas que nos hacen de climaterio, en lugar de dirigir lo que es, dicen que ¿qué es el climaterio? ¿Por qué le decimos climaterio, no? ¿Qué es el climaterio? ¿Qué es la perimenopausia y qué es la menopausia? Bueno, aquí lo que está asociado, la menopausia como definición es la ausencia de menstruación. Y para que nosotros podamos hacer el diagnóstico de menopausia, tiene que pasar un año. Pero volvemos a lo mismo, es como la adolescencia. Cuando una mujer empieza con sus ciclos, no empieza cada 28 días, sino empieza con ciclos irregulares, más o menos 1 año, 2 años, hasta que ya se instalan normalmente los ciclos. Y luego, en México más o menos la menopausia se presenta a los 47 años, más o menos 2 años en promedio. Entonces, no es que de un día para otro ya se acabó la menstruación, sino que empiezan a espaciarse cada 2 meses, cada 6 meses,
cada 8 meses, hasta que de plano un día ya no llegó, ¿no? Y hasta que ya cumplieron 1 año es cuando nosotros podemos ya hablar de la menopausia. Entonces podemos decir que es un punto en el tiempo, un diagnóstico retrospectivo, que ya pasó 1 año sin menstruar y entonces ya estamos en menopausia. Todo lo que acompaña a esa etapa de la vida podemos llamarle la peri posmenopausia, ¿no? Bueno, la peri antes y el primer año después, y posmenopausia el segundo año después de la menstruación. Y el climaterio se asocia con la sintomatología que tienen los pacientes, que es muy diversa y que también ahorita hablaremos de ello, pero básicamente los síntomas, que es lo importante, pueden empezar desde los 35 años, ¿no? Desde los 35 años se exacerba más cuando está cercano a la menopausia y hasta 1 año más, ¿no? Ya hay inclusive hasta un 7% de pacientes que lo pueden presentar hasta 10 años después del último periodo menstrual. Entonces, no, perdón, incluso cuando hice mi trabajo vi un reporte que 7 años previos a dejar de menstruar, o sea, 7 años previos, sin excepción, todas experimentaban esos cambios, ¿no? Y entonces están viviendo así sin darse cuenta, ¿no? Así es. Y lo asocian a otra situación, ¿no? O lo asocian a problemas personales, o lo pueden asociar a algo que si logramos transmitir esto a todas las mujeres, que hay un cambio hormonal que sí impacta en la calidad de vida por toda esta sintomatología, es algo que podríamos realmente generar un impacto en esta etapa de transición de las mujeres, ¿no? Porque el síntoma es muy variado. Puede ser lo más común o lo que más suena son los síntomas vasomotores, que se caracterizan por bochornos, ¿no? De repente estamos en una comida, en un restaurante donde todos tienen frío y de repente una señora se destapa y saca su abanico y se pone la cara roja, ¿no? Esos son los famosos bochornos. Es una sensación de enrojecimiento, mucha sensación de calor en el rostro, y posteriormente un tipo de escalofrío por todo el cuerpo, ¿no? Y eso se asocia también con sudoraciones nocturnas, ¿no? Hay mujeres que incluso están dormidas, no es que haga mucho calor, pero de repente pues, se tienen que levantar de la cama porque la pijama está empapada de sudor, también provocado por esta deficiencia estrogénica. Se relaciona también con insomnio, es decir, cuesta mucho trabajo dormir, y si a eso le sumamos alguna otra preocupación por esta etapa de la vida, pues obviamente se exacerba. También tenemos falta de concentración. Se han demostrado, se han hecho muchos estudios donde se evalúan mujeres que tienen unos niveles hormonales óptimos en la etapa reproductiva, y ese mismo examen se hace a mujeres antes de iniciar con su vida hormonal y mujeres en la menopausia, y sí se ha demostrado un deterioro cognitivo, cuesta más trabajo concentrarse, hay disminución de deseo sexual, disminución de libido, resequedad vaginal, pero también resequedad de piel, caída en algunas secciones de cabello, puede asociarse también con incontinencia urinaria, esta deficiencia estrogénica, esta resequedad vaginal, ¿no? Entonces, depresión. Oye, definitivamente, ¿no? Sí, bueno, pero antes de la depresión, la ansiedad, ¿no? En este grupo que estudiamos, me decía una de las psicólogas, me decía, oye, pero es que qué peligroso, porque lo que hoy yo estoy sintiendo, que yo creo que es porque me generó mucha ansiedad este proyecto y me siento así con mucha ansiedad, quizás no es el proyecto, no es eso, es porque traigo un desbalance entre mi estrógeno y progesterona y me siento completamente fuera de mí. Y entonces decía, el ejemplo, uno de los ejemplos que sí es, hoy escribo y digo y todo, y de repente lo termino de hacer, lo volteo a ver y digo, no es lo que quería decir, y lo borro o lo quito, ¿no? Y otra vez, y eso es un dato muy, muy, muy particular de un puntitito, ¿no? De una ansiedad nada más, que te hace ver, sentir cosas que ni siquiera están aquí, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, pero me dice, ¿cómo lo puedo diferenciar? Le decía, pues mira, tú lo sientes, ¿no? Lo que sientes aquí, hazlo, y si lo haces y no te da paz, es que no es la ansiedad que te genera síntomas, es la hormona, ese desbalance que te da, o sea, no te hace sentir, que es el problema, ¿no? No te hace sentir mal, pero no bien. No eres tú, no es tu mejor versión, no es tu encanto, y hasta ahí, ¿no? Y eso, yo siempre les digo en las pláticas que hemos hecho, los etólogos demuestran que lo último que cambia en la vida, lo que nunca cambia en la vida, es la mirada. Y entonces eso lo ves en la mirada, ¿no? Porque el efecto del balance estrogénico, progesterona, a través de los pares craneales, del nervio óptico, es infalible, ¿no? Es alguien, aunque sonría y ves sus ojos y dices, no eres tú, ¿no? No es la sonrisa, claro. Es tu desconexión de algo. Entonces, justo todos esos signos y síntomas que mencionas,
El problema es que son del 1 al 10 y los puedes tener tan poco expresivos, de estar en el 1 y puedes vivir así siempre y dices, pues no me siento mal porque en realidad no siento mal. Sí, no mal. deteriora la calidad de vida, ¿no? Eso es lo interesante. Cuando ya tenemos afectación en la calidad de vida es cuando ya... Y muchas veces, por ejemplo, va la mujer acompañada de su pareja, de sus hijos, y nosotros hacemos la pregunta abiertamente, en cuanto que si es más irritable, si tiene cambios en el estado de ánimo, y lo primero que generalmente es, no, para nada. Y vemos la mirada y la cara del esposo o de los hijos, dicen, ¿cómo no? No, si la verdad estás súper irritable y tal, ¿no? Entonces, a lo mejor ellos no lo están percibiendo, pero su entorno sí, entonces es igual de importante cómo lo percibe el entorno. No, en su mente no. Claro, en su mente no, pero por supuesto que es lo que está proyectando, ¿no? Entonces, y si eso le sumas que probablemente la hija también está en la etapa de adolescencia, pues chocan muchísimo, ¿no? Entonces eso es bien complicado. Oye, Alejandro, dinos que eso es lo padre, ¿no? Una cosa es cuando el ovario de plano ya está en un deterioro, ¿no? Porque se van consumiendo sus números de folículos con los que nace, se van arrestando y entonces... Y otro que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, pero es la falsa falla ovárica, ¿no? La mujer joven que de repente se pone en menopausia, ¿no? Y que esto va del 1 al 10. Si pudieras enumerarles los signos y síntomas así de pies a cabeza, el síntoma cerebral es disforia, ¿no? Les da de todo al mismo tiempo. No mal, pero no son... Sí, hay niveles, como dices, ¿no? Y a nosotros también nos da, y más feo, ¿no? En nuestra mente no, pero también nos da. Y luego, si puedes enumerar físicamente de la cabeza a los pies, como la canción, los signos y síntomas. Sí, básicamente empiezan con estos bochornos, ¿no? Eso es lo típico, en mayor o menor grado. Seguimos con importantísimos cambios en el estado de ánimo, ¿no? Puede ser pasar mosca y nos dan ganas de llorar. Oye, perdón, me acuerdo en mi trabajo, ¿vale? O sea, el bochorno es una dilatación que va del cuello y que te agota. Mira, no sé si por lo que te digo, esta parte étnica del país, pero los bochornos a todo el mundo le da diferente. Había pacientes que me decían, pues mira, me da calor en la axila, no sé si cuente como bochorno. Y yo decía, bueno, pues no, pero sí era un bochorno. O sea, era una vasodilatación, sudaba y se cansaba, ¿no? Sí, y era transitoria. Y entonces le decía, bueno, te da bochornos en la axila. Pero la diversidad de bochornos es bien diferente. Luego había pacientes que me decían, pues me dan las orejas. Y entonces son cosas, el bochorno es una vasodilatación de cuello que te da. Entonces, este cambio vascular es muy diverso, ¿no? Y es que esto ataca sobre el centro termorregulador, entonces no es específico de una zona como bien lo mencionas, puede ser en cualquier parte. Sí, había una señora, yo creo que era la más mayor, y entonces me decía, me den el bigote, eso cuenta. O sea, le daba la vasodilatación solamente, entonces decía, wow, es completamente diferente a lo que hemos aprendido. Perdón, entonces los bochornos, dolor de cabeza. Dolores de cabeza constantes, irritabilidad, cambios en el estado de ánimo, depresión, puede haber también en algunos casos mastalgia, puede haber también, se exacerba el estreñimiento, puede haber también resequedad a nivel piel, resequedad a nivel vaginal, disminución de líbido y principalmente serían los síntomas que en mayor o menor medida pueden llegarnos a dar durante esta etapa de transición, ¿no? Sí, mira, nos están haciendo preguntas muy interesantes, ahorita las contestamos. Y también, cuando hay alguien de 30 años que piensa que trae menopausia, son los mismos síntomas. Así es. Idénticos, pero van del 1 al 10, ¿no? Y nos preguntan insomnio, que si el insomnio ¿por qué da, no? O sea, que si es parte y por qué da. Porque hay gente que lo único que le es insomnio. Sí, y entonces se siente perfecta y piensa que es porque anda con las emociones y anda con un problema que no ha resuelto y no duerme. Y es increíble que vivimos años. Yo me siento bien mal cuando de repente le digo a una paciente, pues mira, por eso ahora nos medimos en saliva, pero le digo, mira, vamos a medir las hormonas y que veo que de verdad hay una baja de progesterona en relación con el estrógeno o que el estrógeno realmente está bajo en una mujer joven. Y que digo, wow, tienes años sintiéndote así porque el estrógeno sí está bajo, ¿no? O sea, el ovario trabaja forzado, aunque anatómicamente está bien. Y piensas, no, y están en terapia, y sí, o sea, sí es real, sí hay problemas, pero la magnificación de ellos es solamente
por una hipofunción del ovario o un desbalance en la segunda fase de producir menos progesterona, y es un círculo, ¿no? Y cuando vas indagando, ellos solitos se van dando cuenta que efectivamente el insomnio lo tienen desde hace muchísimo, ¿no? Sí. Ahora ya empieza a afectar esta calidad de vida, pero el insomnio probablemente llevan años con y luego les preguntas, ¿tienes insomnio? No. Y luego dices, ¿sientes que tu sueño es muy superficial? Como que no. Sí. Entonces, ¿te despiertas a qué hora, no? ¿A qué hora te duermes? Entonces pensamos insomnio es que se me va el sueño, pero hay muchas variantes de no dormir bien, ¿no? De no reparar. Por ejemplo, otra sintomatología es incontinencia urinaria, ¿no? Por este hipoestrogenismo. Entonces, las pacientes que tienen incontinencia urinaria en la noche también frecuentemente se van a estar despertando para ir al baño, ¿no? Tienen icturia. Entonces, aquí el tema es que si lo vemos como algo aislado, no es tanto el problema, pero cuando ya son todos los síntomas que uno va sumando al otro, se van exacerbando, entonces cuando tenemos ya realmente la sintomatología bien establecida, y ahí es cuando tenemos que hacer intervenciones desde el punto de vista biopsicosocial para poder mejorar esta calidad de vida. Sí, nos preguntan dos cosas increíbles, muy buenas, ¿no? Una, de Clau dice, oye, 37 años, sí podemos decir los nombres, ¿no? Bueno, están bien dice la parte ovárica tiene una bajísima reserva ovárica. Mis síntomas tienen que ser como si tuviese 47 años. Sí, justamente. Es que eso es lo que... Y lo padre es que en su edad puedes autorregularlo, ¿no? Así es. Porque 7 años antes o 10 años antes empiezan a haber estas oleadas, ¿no? Que el ovario empieza a no trabajar tan bien, parece una falla ovárica, y lo pasan 3 meses y ¡pum! Hay un reclutamiento mayor. Entonces, cuando en ese momento hacemos algún reemplazo, una sustitución, usamos andrógenos de plantas, el ovario como una planta se hidrata y esos folículos dormidos emergen y empiezan a estar listos, y entonces es cuando dicen, wow, ya me regulé, no tenía 6 meses así medio mal y ya tengo un año perfecta como reloj, ¿no? Sí. Entonces sí se debe. Y también me preguntaron si quitan un ovario, si generamos una menopausia adelantada, ¿no? Bien, en este caso, con un solo ovario la mujer puede seguir funcionando, puede llegar a tener esta sustitución hormonal, y en algunos casos sí debemos tratar, o bueno, por lo menos ver los niveles para ver si necesitamos complementar, pero generalmente con un ovario, y también depende de la edad, ¿no? O sea, no es lo mismo que le quiten un ovario a los 15 años, porque seguramente sí vamos a presentar esta sintomatología por ahí de los 30, a que se los quiten a los 35, que seguramente esos 10 años todavía el otro ovario va a poder rescatar, ¿no? Porque además, aunque baja la producción del ovario, nunca deja de funcionar, ¿no? Hay mujeres de 60, 65 años que cuando tenían su periodo menstrual siguen teniendo alguna sintomatología, como principalmente dolor de senos, ¿no? Mastalgia. Entonces, los ovarios en mayor o menor medida, pero siempre van a seguir funcionando. Sí, preguntan que se pueden embarazar, ¿no? Igual 3%, 5% de los embarazos son mujeres de 40, 50 años, ¿no? Espontáneos, porque son esas oleadas, ¿no? Que como patadas de ahogado, que el ovario está bien y de repente ¡pum! Viene una mientras no tengamos el diagnóstico de menopausia, es decir, que ya pasó un año, en ese periodo de transición a la menopausia sí se pueden dar embarazadas, ¿no? Sí. Bueno, y también ese concepto es confuso, porque puedes tener un año teniendo una reserva mediana, pero porque no ovulas, ¿no? Y en realidad no es una... porque para la menopausia el nuevo concepto es, ok, no menstruas un año, tus estrógenos están bajos, pero también tienes que tener no folículos en el ovario, porque el 3% tienen folículos en el ovario, pero están dormidos y no sabes cuándo los va a soltar. Y claro, cuando los sueltas, viene el pico de andrógenos, la mujer te ve las pompas, se pone sexual, romancea y se embaraza, ¿no? O sea, eso es como en todos los mamíferos, ¿no? Entonces dicen, pero fue una vez, sí, pero te pusiste erótica, ¿no? Justo en ese momento. Tuviste el pico de LH y entonces... Y además estás preocupada por quedar embarazada, porque no sabes que no puedes quedar embarazada. Y eso también a nivel psicológico ayuda muchísimo. O sea, hay que tener muy bien el diagnóstico porque el 3 al 5% se embarazan en esta fase y espontáneamente, ¿no? También dicen que... Justo algo que estoy viendo mucho, el aumento de peso. El aumento de peso tiene que ver propiamente con la deficiencia estrogénica, porque también el metabolismo cambia, ¿no? Antes podíamos comer muchísimo y el metabolismo era mucho más rápido, lo eliminamos, no tenemos problema. Ahora veo, nada más de ver la hamburguesa, pues ya empiezo a subir de peso, ¿no? O sea, no necesito ni comer mal, porque el metabolismo es mucho más lento, le cuesta más trabajo procesar, y también se debe a esta deficiencia estrogénica, o que la misma ansiedad provocada por estos cambios hormonales también nos hace que comamos más, porque es una de las maneras que nosotros tratamos la ansiedad,
y en nuestro país se da muchísimo, es comiendo, ¿no? A través de la comida. Somos tan vastos culturalmente, pero también gastronómicamente, entonces lo vemos como una manera de consentirnos a nosotros mismos, y entonces tenemos ansiedad y comemos, y eso también nos hace que obviamente aumentemos de peso en esta etapa de la vida. No, el metabolismo empieza 7 años antes, ¿no? Por eso, y no necesariamente es por falla ovárica, sino por una falla en el equilibrio de la ovulación. Nos preguntan que si los microadenomas hipofisarios, que son nódulos que salen en la hipófisis detrás de la nariz, que esta a la vez está conectada con el hipotálamo con el ambiente, con las emociones, con todo nuestro sistema de alerta, y la hipófisis pues tiene una parte nerviosa, una parte vascular, está conectada con hormona de crecimiento, prolactina, tiroides, ovarios, suprarrenal, todo el eje neuroendocrino. Entonces los adenomas es una tendencia genética que aparece en momentos de estrés, en momentos de acidez, en momentos de baja de oxígeno. Entonces se asocia a no dormir bien, a estrés, a cambios metabólicos, cambios hormonales. Entonces una vez que se activan los adenomas, pues la prolactina alta es como si estuvieses en lactancia, entonces se bloquea el ovario, la función, y los síntomas son iguales. Entonces ahí es una menopausia inducida por una disfunción hormonal, mediada, pues puede ser a veces lo mismo pasa con la tiroides, con la prolactina. Y es importante, ¿no? Porque a veces dice alguien, no, tengo problemas de tiroides, pero si no estás controlada de tiroides bien, pues tienes datos igual que el climaterio, los mismos, no puedes diferenciarlos, ¿no? Por eso cuando alguien llega así dices, bueno, puede ser prolactina, tiroides, algo con las suprarrenales, un problema ambiental, nutrición, sueño. Entonces el diagnóstico es por exclusión, ¿no? Pero los síntomas son iguales. Es que justo, la adenopsis es la que produce todas estas hormonas. Entonces, si una hormona está alterada en la adenopsis, forzosamente va a variar las otras hormonas, ¿no? Entonces aquí es todo, ¿no? Sueño, nutrición, manejo del estrés, el ácido con los alimentos, y claro, en lo que el adenoma con el esquema que te dan, que son medicamentos que estimulan la dopamina, y entonces la dopamina, que nos hace sentir muy bien, disminuye la funcionalidad de estos adenomas. En esa fase el ovario entra en disfunción, aunque estés menstruando bien, la calidad no es buena, y lo puede notar, o no menstruan, o los ciclos se alteran, pero la que menstrua bien lo nota muy bien después del día 12, ¿no? Que se empieza a sentir diferente, ¿no? Dice, menstrué y me sentí, y después del día 12 me empecé a sentir otra vez no como soy. Y hay un día, y siempre dicen, ya hay un día que quiero matar al que se me cruce, ¿no? Sí, entonces este pico de disforia es muy peligroso. Entonces aquí preguntan, ¿no? Insomnio, bochornos, aumento de peso, es siempre la parte que regula el hipotálamo, ¿no? La saciedad, el sueño, el metabolismo, y dice que le duró 1 año, porque la depresión fue lo último y medio más fuerte. Justamente es nuestra introducción. Esa depresión, cuando viene el descontrol hormonal, te lleva hasta tu infancia, ¿no? Hasta tu relación con los padres. Por eso es que esta fase es bien importante, no solo en la medicina, ¿no? Porque uno la regula y dice, ya me siento bien, ¿no? Te sientes químicamente estable, pero no te sientes bien, porque se te activó algo que no has autoanalizado, que lo has dejado anestesiado y que no te genera paz, ¿no? Entonces es una oportunidad muy, muy, muy padre para el autorreconocimiento, como un mecanismo de usar menos medicamento y más. Claro, es que lo tenemos que ver como una etapa de liberación, ¿no? O sea, esta transición de liberación, ya no va a tener menstruaciones, ya no van a tener que preocuparse por esa, mujeres que mucho lo manifiestan como incomodidad, ¿no? Entonces lo tenemos que ver como una etapa de liberación donde ya pueden vivir una vida mucho más plena, ¿no? Sí, preguntan que si los tratamientos de fertilidad pueden provocar la menopausia acentuada. La respuesta es que sí, no, en personas que son susceptibles, el producir una estimulación al ovario, sobreestimulación, o sea, ponte a correr al doble de lo que haces. Por ejemplo, los in vitros que funcionamos, ¿no? Cuando en pacientes que tenemos que hacer ciclos de más, pues ahí es un 10%, ¿no? Del acortamiento de tiempo, el que puede, no se asocia efectos secundarios en esto, pero por supuesto, pone el cuerpo, el corazón a trabajar al doble todos los días, pues la vida obviamente va a disminuir, ¿no? No es tan trascendente, pero sí lo hace, o sea, la respuesta es que sí. No, ¿no? Y sobre todo habría que ver el problema de fondo, ¿no? Porque seguramente si tuvo un problema de fertilidad, ya traía un problema desde antes, y entonces obviamente eso, con tratamiento o sin tratamiento, la menopausia va a llegar antes, ¿no? Seguramente. Sí. En esos casos. Y que les recomienda la metformina para el control de peso,
que es abordar algo sobre los sensibilizantes a la insulina en el metabolismo lento por baja de hormona. Sí, aquí puede ayudar, pero también cuando se tiene un problema de fondo, ¿no? Cuando ya tenemos, o cuando se tuvo, por ejemplo, un síndrome de ovario poliquístico, o cuando se tiene diabetes, que también, esa es otra parte que no hemos tocado. Estamos hablando de la sintomatología, pero también algo que es súper importante es que a partir de los 40 años en las mujeres mexicanas se incrementa la mortalidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? No solo es mejorar la calidad de vida, sino prevenir. Y entonces también aquí es una ventana de oportunidad tremenda para prevenir y evitarse problemas que ya después son más difíciles de tratar, ¿no? Causa número 1 es problemas cardiovasculares, ¿no? Entonces tenemos que estar midiendo los niveles, química sanguínea, perfil de lípidos, al menos cada 6 meses. Cáncer cervicuterino, tenemos que estar haciendo papel Nicolau cada año, mastografía para el cáncer de mama, osteoporosis, ¿no? La deficiencia estrogénica también nos va a fomentar osteoporosis, y tenemos que ver cómo está el nivel o la calidad de hueso para prevenir este tipo de patologías, porque de eso se trata, de mejorar la calidad de vida, pero también prevenir todas estas situaciones y detectarlas cuanto antes para poder evitar que sea un problema mucho más grande más adelante, ¿no? Sí, nos preguntan si solo en la mujer mexicana, me imagino que si en la mujer mexicana hay ese tipo de cambios neuroquímicos, pero no es en todo. Lo que pasa es que en la mujer mexicana puedes ver por nuestra combinación, porque estamos sumamente combinados, mezclados, puedes ver variantes que antes tradicionalmente no las conoces, ¿no? Como cuando te dicen el bochorno en el bigote, ¿no? Y dices, no, eso es otra, y sí lo es, ¿no? Y esa es una variante génica que en la mujer mexicana hay más andrógenos, ¿no? En la parte central, sí. Entonces cuando viene esta parte de disfunción, pues se expresan las células de forma típica. También nos preguntan algo interesante, pero ya se pasó las... preguntan cómo es interesante, cuando tenemos en promedio 2 folículos o 1, el promedio en que el ovario puede dejar de funcionar son 7 años. Entonces puedes durar mucho tiempo así. Nos preguntan que si se incrementa la mortalidad después de los 40 años en la mujer mexicana. Ya, fíjate que eso es bien interesante porque, y ese es un tip así general, y corrígeme si sigo en los 80s en esto, pero cuando el ovario empieza a entrar en disfunción, uno de los temas con el estrógeno, más si eres joven, es que está súper demostrado que hay un incremento de la aparición génica de enfermedades neurológicas y cardiovasculares, aparte del hueso, ¿no? Por eso nosotros medimos el hueso. Aparte, todas ellas, curiosamente, cursan con una baja densidad ósea. Por eso nosotros en la clínica a todos a todos en la clínica les medimos de rutina el hueso, ¿no? Porque el común denominador es una baja de la densidad ósea medida por ultrasonido en estas pacientes cuando son jóvenes, ¿no? Entonces, si ves que tienes una hipodensidad joven, más aparte síntomas de disfunción hormonal, más aparte el ovario ves pocos folículos, más aparte estás teniendo muchos cambios en la mitad del mes en adelante, pues es el momento para prevenir que el ovario entre en un estrés y que, o sea, puedes controlar eso, que es la epigenética, no es te va a dar cuando te tenga que dar, no, puedes controlar en que tengas mejor condición. Entonces, cuando el estrógeno baja, uno de los temas, porque a veces dicen, es que yo no quiero usar nada, y sí, tienes razón, porque en esos estudios que hicieron, demostraron que el 50% de las mujeres no van a tener síntomas, ¿no? Y no es que no tengan estrógenos, la suprarrenal entra al relevo y produce andrógenos y se convierte en estrógenos, pero el otro 50-25% no la van a pasar bien, y no mal, pero no bien. Y ellas son las de alto riesgo porque el vivir con esta supresión de estrógenos hace que el cerebro pueda activar genes que se van a manifestar después para lupus, Parkinson, Alzheimer y sobre todo enfermedad cardiovascular. Por eso cuando la mujer, el ovario deja de funcionar, se infarta igual o más que el hombre, ¿no? O sea, se invierte el papel. Entonces el tema del problema de los reemplazos que yo he visto en investigaciones y en todos estos talleres que tomamos, son porque hemos abusado de lo sintético, ¿no? 2, nos hemos enfocado solo en la terapia de reemplazo sin cuidar el ambiente. 3, que hay un grupo de como realmente te previene y mejora todo, es como una planta que le echas agua, ¿no?
Entonces hubo un grupo muy importante después de los 60 años que empezó a usar terapia después de 10 años que no lo necesitaba y fue el que empezó a tener eventos secundarios, entre ellos cáncer, ¿no? Pero cuando una mujer joven, entre los 45, 50 años, y requiere estrógenos, pues el cuerpo te lo pide, ¿no? Es que no quiero usar, pero el cuerpo te lo está pidiendo, ¿no? El problema es usar cuando no lo necesitas. Cuando esa persona tiene un reemplazo adecuado y más, si se ha enfocado más a lo bioidéntico combinado con el ambiente, en esos 10 años hasta los 60, que prácticamente a los 60 la adrenal ya por la producción de andrógenos ya no vas a requerir sustitución, aunque hay una de, es una de 20, ¿no? Que sí. En ese momento tienes un riesgo prolongado para bajar la incidencia de problemas neurológicos y cardiovasculares, ¿no? Esa protección te la da a largo plazo. No, y sobre todo porque lo que dices, este grupo también es un grupo de riesgo porque como se están sustituyendo ellas mismas desde el punto de vista hormonal y no tienen sintomatología, culturalmente tendemos a ir al médico cuando nos sentimos mal, ¿sí? Entonces si nos sentimos bien, pues no vamos a consulta. Entonces ahí también es una ventana que se está desaprovechando porque podríamos perfectamente bien atenderlas y prevenir este tipo de situaciones más adelante, ¿no? Sí, y nos preguntan que si son buenas las hormonas bioidénticas versus las sintéticas o cuál es tu postura. Sí, la verdad es que funcionan, realmente funcionan donde tiene que funcionar, porque también lo mencionabas, cuando se tiene que dar la terapia sustitutiva se tiene que dar, ¿no? Y le tenemos pavor, en México se le tiene pavor a las hormonas. Es cierto que tenemos un arsenal tremendo para, por ejemplo, si solamente vienen por insomnio, pues probablemente no van a necesitar una terapia hormonal, ¿no? Si solamente tienen vasomotores, probablemente no vamos a necesitar toda una terapia hormonal, ¿no? Pero cuando ya se requiere una terapia hormonal, los bioidénticos son una excelente alternativa porque son naturales, obviamente están sintetizados, pero son extractos naturales, no son químicos puros, y sobre todo también la vía de aplicación, no solo la biodisponibilidad, que son idénticos a los que produce la mujer, sino que además la vía de aplicación pues, es mucho más sencilla, ¿no? Porque es un pellet que es del tamaño de un arrocito, que lo podemos dejar hasta 6 meses, ¿no? A diferencia de estarnos tomando una pastilla todos los días, o ponernos parches, o ponernos cremas. Entonces esto sustituye a algunas terapias de reemplazo hormonal de una manera mucho más natural. Sí. Y nos preguntan que las personas que tienen lípidos, ¿no? La explicación de por qué cuando el ovario entra en disfunción, bueno, pero eso pasa en la mujer joven, ¿no? Sí, entras en disfunción y hay disparos de colesterol, dicen, es que no tengo síntomas más que mis lípidos se elevaron y siento que tengo, es importante porque las hormonas sexuales, o sea, una hormona es un compuesto de carbonos, ¿no? Y ese compuesto de carbonos vienen del colesterol, y el colesterol viene de la conversión de triglicéridos en colesterol, y eso se produce pues, bueno, en el hígado, en los suprarrenales y en el ovario. Entonces estos 27 carbonos se van desdoblando y se producen las hormonas sexuales, de ahí deriva la progesterona y finalmente los estrógenos, que son de 27 carbonos a 17. Entonces estas hormonas naturales, que sin ellas pues no somos nosotros, al momento en que disminuyen, las proteínas que transportan los lípidos disminuyen y entonces se empiezan a elevar. Ese realmente es el mecanismo. Por eso es que en lugar de usar a veces hipolipemiantes, que también son tóxicos, a veces con dar un reemplazo natural o un reemplazo en crema adecuado para la paciente, en automático pues mejora todos los síntomas, ¿no? Entonces ya no estamos tratando, toma eso para el insomnio, toma eso para los lípidos, toma eso para la hipertensión. Bueno, en la hipertensión, cuando empieza el estrógeno a bajar, empieza una disfunción de la renina, angiotensina renal y la presión no se hace reactiva, se va hasta el cielo, baja, le dan antihipertensivos y la ponen en el suelo. Entonces por eso el riesgo cardiovascular ¿no? es el más grande por esta deficiencia hormonal, ¿no? Eso es gravísimo. Y hablan sobre el cortisol, ¿no? Ansiedad, depresión, cortisol muy alto, que tiene bochorno, se da la menopausia, tengo 50 años. Muy probable, sí. Vamos a hacer una pausa pequeña porque tenemos que pausar. Tenemos en este sistema casi 100 personas, ¿no? Entonces, qué padre que podamos darles información. Nos vamos a pausar solo para que lo registren. Y bueno, regresamos en 30 segundos. Gracias. Hola, ya estamos de regreso. Gracias por esperarnos y conectarnos. Tenemos algunos minutos todavía.
Y bueno, son dos preguntas muy interesantes porque nos preguntan cómo saber que ya voy para allá, ¿no? No solamente por el número de óvulos que tengo, porque hay personas que tienen un número de óvulos muy adecuado. El ovario normalmente cuando decimos que el ovario empieza a envejecer es cuando en un corte en el ultrasonido vemos menos de 5 óvulos. Lo normal es que tengamos de 5 a 10 y más de 12 le decimos polifolicular o poliquístico, pero es que tienes muchos. Que son las famosas donantes de óvulos, ¿no? Que le decimos, oye, puedes donar óvulos, pero un promedio es de 5 a 10 óvulos. Cuando empiezan a disminuir menos de 5 en cada ovario, también una hormona que se produce en las células de la granulosa del ovario, nacemos con 30 unidades, 30 nanogramos, y conforme pasa la vida van perdiéndose el número de óvulos hasta los 50 años que se acaban y dejamos de ovular y de menstruar, y la antimulariana va bajando. 10 años antes de esto, la antimulariana de estar en 30 unidades, en promedio de los 35 años baja a menos de 2 nanogramos, y en promedio de los 38 años baja a menos de 1. Cuando estamos menos de 1, significa que nos quedan en promedio 10 años para que el ovario deje de funcionar. Entonces, si tú tienes 30 años y tu antimulariana la tienes en 1.2, pues significa que probablemente vas a hacer una menopausia temprana, a los 42 años, 43, probablemente tu ovario ya no va a trabajar. Si tienes 35 años, la antimulariana es menos de 1 nanogramo y obviamente pues se asocia a veces sí, a veces no, a tener 3 folículos, 1 en cada ovario, pues te quedan en promedio 10 años. También es importante pues tomar en cuenta la menopausia cuando le llegó a la mamá, ¿no? Porque justo, tiene un factor hereditario importantísimo, no solo cuando le llegó a la mamá, sino la sintomatología por la que cursó la mamá, la abuelita. Prepárense porque seguramente les va a ir igual, ¿no? Entonces, y más cuando es muy temprano, ¿no? Hasta los 30 años mi mamá dejó y obviamente, y las ves y dices, sí, tienes 3 óvulos y tienes 30 años, ¿no? Es buen momento para guardar. Ahora nos preguntan de la dieta keto, ¿no? Estas dietas donde haces restringes el consumo de carbohidrato y produces la energía a través de la conversión de proteínas y de la grasa, son de las cosas que han demostrado en la medicina funcional, en la medicina de reparación, que son estrategias de intervención increíbles en el reseteo celular, ¿no? Cuando ponemos al cuerpo, claro, no es que todos lo necesitemos hacer, pero en una de las nuevas estrategias o conductas que se están sugiriendo por los health coach a nivel de regulación ovárica es cómo pauso el ovario transitoriamente, aunque no siempre se pausa, ¿no? La mitad de las veces no, cómo someto a una disminución de esos factores de crecimiento, cómo lo enfrío literalmente, cómo le quito esa acidez, y el ovario, la mitad de las veces de las que hacen ese tipo de dietas, empiezan a decir, oye, no me fue, se me adelantó, se me alargó, el ciclo fue, y esto de lo único que habla es que el ovario está en terapia de choque, ¿no? Está teniendo una hipofunción, y entonces lo que hace, porque es que en los siguientes 60 días, cuando el ovario se estresa, lo que empieza a suceder es que hay una mayor fijación de andrógenos, de hormona sexual. Te puede incrementar la producción de óvulos hasta en un 40%, simplemente por la fijación de andrógenos y células madre que se liberan de la médula. Entonces, es algo que vamos a empezar a ver en los siguientes años, esa terapia de choque, para cuando empieza a haber una disfunción en el número de folículos, cómo poderlos incrementar, ¿no? Entonces, cuando haces una dieta, el problema está en que requieres en promedio... Pregunta. Ya. Hola. Ya nos escuchan. Hola, sí nos escuchan bien, ¿verdad? Sí, fueron 2 segundos. Sí, ok. ¿Se perdió toda la explicación de la dieta keto? No. Ok, entonces esas terapias de dietas, de choque, de intervención, lo que hacen es que después de 3 meses en promedio, el ovario entra en una supresión, hay una disfunción y por eso es que se sienten muy bien, mal al principio, luego muy bien y luego caen y luego viene esa segunda oleada, ¿no? Y entonces en 60 días el ovario puede incrementar hasta un 40% la producción ovular. Entonces eso es de las primeras observaciones que se están viendo en los últimos 2-3 años y que seguramente en los siguientes años en la paciente que está en climaterio, que está disregulada, en metabolismo lento, pues
esas terapias de choque de intervención. Lo ideal es que mantengamos una armonía para no tener que hacerlo, pero cuando hay que hacerlo funcionan muy bien. Espero que les hayamos contestado esto, pero por eso es frecuente que los siguientes 2 meses tengan un poco de disfunción en los ciclos. Hay algo, nos habían preguntado, lo de la antimoliana, básicamente eso. Ahora, la terapia de reemplazo hormonal va enfocada a si tenemos síntomas como de ansiedad, de bochornos, de insomnio y también los geniturinarios, ¿no? Así es. Porque nos puedes... Sí, claro, la terapia va enfocada a todo, pero creo que también lo más importante es que por todo lo que hemos comentado durante esta charla, es que tenemos que individualizar. Uh-huh. Eso es fundamental. No hay receta de cocina, no hay lo que le puede funcionar a una mujer, a su hermana gemela si la tuviera, puede ser que le caiga fatal, ¿no? Porque tenemos que individualizar las dosis, tenemos que ver cuáles son la sintomatología principal y con base en eso nosotros atacar, porque sí, la terapia de reemplazo hormonal bioidéntica o la sintética bien administrada nos va a quitar toda la sintomatología, o sea, sí funciona a todos los niveles para quitar toda la sintomatología. Y que al final del día es nuestro objetivo, ¿no? O sea, quitar toda la sintomatología para mejorar esta calidad de vida que es de lo que tanto necesitamos. 3 minutos. Algo importante que incluso nos preguntan, es importante que antes, cuando la mayoría de las veces alguien cuando tenía síntomas, lo que usábamos era estrógeno, ¿no? Y entonces, pues finalmente el estrógeno se une a receptores estrogénicos, pero no de testosterona. Y entonces hay una parte donde te sientes mejor, se quitan los bochornos, pero tu parte pasional, erótica, energética está un poco plana, ¿no? A menos que la suprarrenal, bueno, siempre que das estrógeno se estabiliza los síntomas, baja el cortisol y la suprarrenal empieza a producir testosterona, pero no a esos niveles que necesitamos, ¿no? Entonces, actualmente ha cambiado en los últimos 10 años también esta sustitución, porque lo que estamos tratando de usar como primer línea para los síntomas iniciales pues son andrógenos de plantas, ¿no? Como la testosterona, donde al administrarlos en forma de tabletas, en forma de cremas, en forma de pellets, el cuerpo va convirtiendo, que eso está padre también, ¿no? Como el cuerpo va sabiendo lo que necesita y lo va convirtiendo, y de la testosterona pues deriva el estrógeno, tiene una producción por otra vía que produce progesterona y el efecto cerebral es mágico, o sea, es increíble cuando alguien lo necesita, porque si la suprarrenal te está produciendo tu testosterona necesaria, que es lo que tendría que hacer el cuerpo, pues te sientes muy bien, y a veces usas testosterona y dices, pues sí me sentí mejor, pero me sentí casi similar, ¿no? Y dices, wow, qué padre el cuerpo que es capaz de relevar esta parte. Porque no solo es la disminución de líbido, si solamente fuera la testosterona que se relaciona más en disminución de líbido, es que también la eficiencia estrogénica nos hace, este hipoestrogenismo vaginal hace que haya menos lubricación, entonces cuando hay relaciones sexuales hay dolor, entonces ya no son placenteras, entonces si solamente tratáramos con testosterona, ¿no? En este sentido, pues vamos a recuperar la libido, pero probablemente tenemos otro problema ahí estrogénico que también tenemos que tratarlo para regresar al pleno. Bueno, y ese es un ejemplo muy, muy padre de lo que dice Alejandro, porque el estrógeno en sí hace que restablezcas la parte mecánica, ¿no? La parte sexual y eso, pero la testosterona pues le pone corazón al erotismo, ¿no? O sea, ella se siente que está presente, el hombre la siente ahí, ¿no? No siente que hay erotismo sin corazón, ¿no? Entonces sí, esta parte química hormonal es necesario, porque a veces la mujer, pero es que ese es el tema en esas hipofunciones de jóvenes, ¿no? Que tienen 30 años y dicen, pues mira, sí tengo romance, pero siento que estoy, o sea, me la paso bien y sí me activo y eso, pero sí siento que estoy en la oficina, ¿no? Sí, no estoy al 100, ¿no? Y entonces y esa parte a veces pensamos que es el estrés y es una disminución en la regulación hormonal, y cuando te dedicas un poco el tiempo de indagar, de interrogar, la mujer se da cuenta que sí, esta parte química, esta parte sensorial que la tengo un poco adormecida, sí la puedo asociar. Incluso es más notoria porque en la segunda fase del mes que tenía que disparar esta parte erótica, la empiezan a disminuir, ¿no? Y se sienten mal, no se sienten... Y es por horas, un día sí, un día no. No tanto porque realmente tengan esa necesidad o esa sensación y no es que se la pasen mal, pero tampoco lo están disfrutando como
como antes sabían que lo podían disfrutar, ¿no? Y se ve reflejado pues en una disminución de la lubricación, cuando la mente está alerta, el sistema simpático, pues hay un reflejo vaginal que se cierra y siente pues estoy lubricada, pero siento que, pues, que está cerrado, ¿no? Que forzas, ¿no? Que no sale natural. Y luego esta parte de tardar a tener esa sensibilidad erótica, ¿no? Porque finalmente el erotismo físico es el resultado final de una conexión en el momento transitorio, profundo de la persona con la que está. Y esto también es súper importante lo que acabas de comentar, porque esto no es como un dolor de cabeza, ¿no? Me da un dolor de cabeza, me tomo un analgésico y se me quita. Esto va a tardar, todos los tratamientos tardan de entre 14 y 21 días hacer el efecto máximo para ya poder ver realmente reflejado cómo están funcionando los tratamientos. Entonces son terapias a largo plazo, ¿no? Y la respuesta las vamos a ver a largo plazo. Y eso siempre es bien importante recalcarlo a los pacientes porque pues es que llevo 10 días tomando el medicamento, 10 días de la terapia y no siento realmente mejoría, ¿no? Entonces sí van a sentir mejoría, pero no van a estar al 100 todavía del medicamento, no va a tardar un poquito más en hacer efecto. Sí. Y mira, nos hacen una pregunta así, qué padre que nos... Pink. Dice las personas que están en menopausia o que tienen antecedentes de cáncer de mama, de ovario familiar o que han tenido cáncer de mama, pues mira, en los 80s les decías, pues tienes que aguantar, no puedes usar nada, claro. Y era una locura porque la gente decía, no, pues prefiero tomar algo que me caiga mal, pero sentirme bien que vivir así, ¿no? Eso ya cambió obviamente porque principalmente con esos conceptos de autorregulación, de medicina funcional, volvemos a lo mismo, ¿no? La magia está dentro del cuerpo, ¿no? Eso es 1000 veces, ¿no? La magia está dentro del cuerpo, pero las adrenales que producen, una parte es adrenalina, producen reguladores de la presión arterial, de los líquidos, pero producen hormonas, producen las mismas hormonas que el ovario y son capaces de reemplazarnos, pero el 50% de las mujeres no las activan. Y de ese 50%, pues sí es una parte génica, pero la mitad es porque la mente, el sistema de alerta lo inhibe, ¿no? El estar con el cortisol, con el estrés, lo mismo que platicamos hoy, genera que la suprarrenal se inhibe, ¿no? Androgénicamente. Y entonces, pero la adrenal ahí está, y la producción adrenal es lo primero que, si recordamos cuando empezamos de pubertos, ¿no? A crecer, la erección, eyaculación, el vello, la voz. Todo eso lo hacen las adrenales, no lo hace el testículo, ¿no? Entonces las adrenales trabajan un año antes de que el testículo, el ovario se empiecen a accionar, para que vean qué tan fuertes son. Entonces, ¿qué puedes hacer? 1000 cosas, ¿no? Es cómo activo las adrenales con sueño, con regulación de estrés, con ejercicio, con sustancias naturales que son muy específicas para la estimulación adrenal. Por ejemplo, maca, prime rose, tiene un efecto adrenal increíble. El hipoestrogenismo vaginal, pues antes era estrógenos y los estrógenos de planta, pues dicen no puedo usar nada. Bueno, hay reparadores celulares increíbles, naturales, que no lubrican, ¿no? Sino que hacen que las células producen ácido hialurónico y entonces empieza el mismo efecto que hace el estrógeno. Entonces hoy tenemos más conocimiento que nunca, tenemos más herramientas que nunca, pero tenemos que darles opciones a los pacientes. Tenemos miles de tratamientos médicos, no médicos, y técnicas que podemos utilizar sin llegar a utilizar hormonas en pacientes que no sean candidatos, ¿no? O sea, sí, bueno, y ahora ya no estamos limitados como en los 80, ¿no? Y ese rejuvenecimiento vaginal que antes era con cortes, ¿no? Vaginales, luego láser y ahora es ultrasonido. Duran 10 minutos, hacen una estimulación desde el fondo de saco hasta el clítoris, hasta la parte vulvar, y lo que producen es ácido hialurónico, asintomático completamente, y el efecto es instantáneo. Entonces la uretra la retrae, porque el estrógeno lo que hace es que la uretra pues está flexionada, ¿no? Entonces la mayoría de las personas que dicen tengo incontinencia, tengo pérdidas o tosí, la vejiga la tienen realmente bien, un poco de descenso, pero el tema es la uretra, ¿no? Tiene muchos receptores para que, ¿no? Esta parte androgénica, estrogénica, la flexiona, la hace resistente. Cuando se pierde el estrógeno se elonga, pierde tono, y entonces por eso antes de valorar poner una cinta, pues esos tratamientos locales, ¿no? O alguien que no dice yo no puedo tomar estrógeno, bueno, es rejuvenecimiento vaginal, mejoran un 60-70%, y ya con eso cambia completamente la calidad de vida, la condición y la preocupación también cuando tienen romance, ¿no? Que se siente que se me va. Hay pacientes que incluso detienen su vida social cuando tienen incontinencia urinaria, ¿no? O sea, dicen de plano no, porque aunque
no sea cierto, ellas sienten o tienen la sensación de que huelen todo el tiempo a pipí, entonces mejor me quedo en casa y entonces ya empieza a tener una infección desde el punto de vista social y que es muy fácil de tratar generalmente. Sí, nos preguntan mucho sobre las pastillas anticonceptivas en esta fase de perimenopausia como regulador de ciclos, de signos y síntomas. ¿Cuál es tu concepto, ¿no? Principalmente, me imagino pacientes que tienen de 45 años a los 55 años, ¿no? Que estás en una transición donde habitualmente es frecuente utilizar anticonceptivos que son diferentes que los que eran antes, las progesteronas son diferentes. ¿Cuál es tu...? Sí, ahí justamente volvemos al mismo, ¿no? Tenemos que individualizar, se pueden tomar anticonceptivos, pero son dosis diferentes, combinaciones diferentes, mecanismos de acción diferentes a los que podemos utilizar una paciente de 18, 19 años que está buscando anticoncepción con una dosis menor, un poquito más baja, porque aquí vamos a asociarlo también, vamos a, como decimos, matar dos pájaros de un tiro. No solamente vamos a tratar la anticoncepción, sino también vamos a tratar la sintomatología que pudiera presentarse con estos anticonceptivos, ¿no? Teniendo la combinación de estrógenos con progestágenos más la cantidad de dosis es importante para cumplir los dos objetivos, ¿no? Sí, nos preguntan que se puede usar Despamen en cáncer de mama. Mira, el Despamen, que es testosterona, se utiliza mucho para hacer diagnósticos, para ver si los signos y síntomas realmente tienen que ver con una deficiencia de andrógenos, química o social o psicosocial. Entonces, hay muchos trabajos que demuestran que es muy seguro utilizarlo, o sea, me refiero a que preguntan si es la mamá o la abuela durante un periodo de un año. Incluso los nuevos protocolos de Estados Unidos recomiendan no usar estrógeno, obviamente aquí, pero sí testosterona. Y entonces después de un año o 6 meses a un año, lo ideal es cambiar a pellets, la testosterona, que vas a tener una conversión muy fisiológica, no estás usando estrógeno. Y el tema del estrógeno sintético pues es que se une a su receptor y puede producir una inflamación o una señalización muy muy diferente del original. Por eso el Despamen sí lo puedes usar idealmente que no sea más de un año, y claro, lo dejas, y si no te sientes bien, las adrenales, porque también en periodos de 6 meses lo dejas y la adrenal empieza a trabajar, y dice, wow, ya me siento bien, ya no lo necesito, perfecto. De los pellets es lo ideal después de X número de tiempo y que seas candidata para seguir utilizando, ¿no? Bueno, el Redotex tiene que ver con acelerador de metabolismo en muchas vías, porque tiene que ver con la grasa, con grelina de estómago, con tiroides, con la parte cerebral, ansiolítico. El Redotex en realidad no interfiere en que el ovario trabaje más o trabaje menos, pero sí interfiere transitoriamente con las adrenales, ¿no? Entonces, en esta parte que se utilizan esos medicamentos, tienen que hacer ejercicio, porque si no las suprarrenales pueden estar hipofuncionando y entonces se sienten bien el metabolismo, se les quita el apetito, pero su parte pues erótica, pasional, entonces nada debe estar solo, ¿no? Siempre volvemos al inicio de la plática, ¿no? Tenemos que verlo desde el punto de vista biopsicosocial, porque si solamente tratamos una de las 3 esferas, no vamos a lograr el objetivo final. Que si se puede tener hijos en un hombre que padece epilepsia, sí, o sea, los medicamentos antiepilépticos a veces pueden producir una disminución del flujo vascular, pero, o sea, si romancean, pueden tener, y la epilepsia tiene un 3% heredable, ¿no? 3 o 5%, y la epigenética es capaz de controlar, ¿no? Prepararse 3 meses antes, tomar omegas, antioxidantes. En el embarazo pues quitar, ¿no?, las cosas blancas, quitar harinas, gluten, colorantes, todo eso ayuda mucho el control de peso. Entonces uno puede, es increíble, ¿no? O sea, realmente puedes controlar que tus genes se te enciendan o se te apaguen. Claro, a veces desde la misma nutrición, ¿no? Sí. Desde el punto de vista nutricional. Y luego tienen tiroides, les dieron estrógenos y progesterona en su primer mes y no deja de sangrar. Hipotiroidismo, le recetaron estrógeno, progesterona y no deja de sangrar. Es normal. Bueno, ningún sangrado que dure un mes, que es lo que entiendo, es normal, ¿no? Ahí tendríamos que ver si es la dosis adecuada al serum y también anatómicamente ver cómo está el útero, cómo está el músculo delante del útero, que es el endometrio, que es la parte que va a crecer o que se va a fomentar el crecimiento y que se va descamando. Entonces ese sangrado, siempre un sangrado prolongado, hay que estudiar cuál es la causa.
Sí, o sea, el sangrado en este caso te lo puede dar por 3 cosas, ¿no? El endometrio que esté muy grueso cuando empezases con el tratamiento, que se puede ver otra cosa, que hay un pólipo. 2, que no se le esté absorbiendo bien el estrógeno, porque si el estrógeno no se absorbe bien, el endometrio se engrosa y se rompe, que es muy probable. Adecuada, ¿no? Y lo mismo, ¿no? El estrógeno no se absorbe bien cuando hay acidez, cuando hay estrés, cuando no duermes, cuando tu comida no es adecuada, entonces la mayoría de las veces es eso, ¿no? Dices, pues es que el medicamento no, pues sí, pero no es eso, ¿no? A lo mejor la medicina no sirve si no hacemos la conexión biopsicosocial, ¿no? Y algo tan bueno, porque sí es un muy buen medicamento, Claro. entonces deja de funcionar, lo es como adverso, y claro, a lo mejor no es el mejor medicamento también, pero sí, el contexto general, pero si hay que hacer tratamos, ultrasonido, claro. Y no es normal hasta no mostrar lo contrario, ¿no? Y luego preguntan las tabletas si hay menopausia prematura, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Dicen, el hipotiroidismo se relaciona a falla ovárica prematura, sí, porque el hipotiroidismo, el 60% tienen anticuerpos, ¿no? Contra el ovario, y de ese 60%, 30% tienen anticuerpos antiovario. Entonces, todo lo autoinmune, lupus, artritis, Sjögren, hipotiroidismo, produce anticuerpos que producen un envejecimiento ovárico no por genética o no porque, sino por anticuerpos antiovario, ¿no? Entonces sí, por eso el buen control de los anticuerpos tiroideos, de la tiroides con dieta, nutrición, te reduce más bien el riesgo de que liberes anticuerpos contra el ovario, ¿no? Entonces, y es protector también. se puede tener hijos teniendo una sola trompa, pero siendo irregular de siempre con amenorrea. O sea, eso también es muy interesante cómo lo irregular lo consideramos patológico y muchas veces no. Primero te sientes mal que seas irregular o no, tu sangrado es normal aunque seas irregular. Irregular es que no todos los meses menstruo al mismo tiempo, a veces menstruo antes, a veces después, porque un ovario trabaja un mes, al siguiente ovario el otro. Pero muchas de las irregularidades son mecanismos de defensa, ¿no? Porque si tu cuerpo está teniendo una producción acelerada de estrógenos y el ovario lo haces ovular rápido, pues tienes una sobreproducción estrogénica. Por eso, más estrógeno, el ovario retarda la producción de estrógeno y sueltas el óvulo. ¿Hasta cuánto es normal? Hasta 35 días, ¿no? O sea, que te baje de 28 a 35 días, pues es normal, siempre y cuando te sientas bien, siempre y cuando tus ciclos te sientas bien, y habitualmente pues puedes tener un ciclo de 35, otro de 30, uno de... ¿no? Y es perfectamente normal, ¿no? Entonces no todo lo que es estructurado es patológico, ¿no? Así es. Tanta estructura a veces no está buena. Entonces sí es individualizar y ver realmente, por ejemplo, amenorrea. Muchas personas dicen, oye, cada 3 meses me baja. Pues mira, el endometrio está delgado, quiere decir que no estás sobreproduciendo con estrógenos, te sientes bien, no hay quistes, estás con metabolismo bien, acidez bien. ¿Por qué la harías menstruar cada mes, no? Si no tienes endometrio, al contrario, ¿no? Alguien que dice, oye, cada 6 meses me bajo, 3 meses, el endometrio está grueso. Esa es la paciente, el endometrio es la parte interna del útero que alguien que no está menstruando, pues tiene que estar, o sea, en menopausia 3 milímetros, ¿no? Siempre se tiene que mantener, pero en una mujer joven que entra en este periodo porque está produciendo mucho estrógeno, pues debería estar menos de 6 milímetros. Si se mantiene así con ese grosor endometrial, pues no tendrías esa sintomática, no la tendrías que estar dando progesterona para menstruar, menos anticonceptivos, ¿no? Porque a menos que digas que quiero menstruar, bueno, pues toma progesterona cada 2 meses, ¿no? Para menstruar. Sí. Pero no es que sea un problema, ¿no? Sí. Entonces sí se puede, claro, siempre que menstruas ovulaste, ¿no? No quiere decir que sea de buena calidad, pero dicen, Aline, es que me baja cada 3 meses. Pues cuando te bajó, 2 semanas antes ovulaste. Sí, y aparte el problema ahí es que cuando ovulas, la hormona que hace que salga el óvulo se llama luteinizante, es una hormona súper erótica, ¿no? Entonces cuando se libera el luteinizante, produce un reflejo muy interesante en la mujer, en todos los mamíferos, ¿no? Por eso te voltean a ver las pompas, ¿no? Cuando caminas estás ovulando, ¿no? Porque la luteinizante te hace ese efecto cerebral, cambia el ojo y es la que está intranquila y voltea y es un reflejo, ¿no? Nos entienden. Y a eso le sumamos también el efecto a nivel vaginal, ¿no? Que también favorece las relaciones sexuales en ese periodo para facilitar el embarazo, ¿no? Entonces también
Y ahí se confunde la mujer porque ese espasmo vascular genital que genera emoción intestinal piensa que es amor, no se piensa que es. Entonces es engañoso, ¿no? Es muy peligrosa la luteinizante. Entonces, por eso es que dice 3 meses sin menstruar, ¿no? Ovulo, romanceo y me embarazo. Sí, porque te pusiste erótica, ¿no? Entonces confundiste una cosa con la otra, sí. Nos preguntaban también por ahí que desde que no tiene trompa de falopio y desde entonces empieza con calores subida de... Aquí no lo... Bueno, inicialmente se pensaba que las trompas de falopio solamente eran un conducto, ¿no? Ahora ya se sabe que tienen una funcionalidad vital. Particularmente para la sintomatología de la menopausia no está relacionado porque no tiene una producción como tal hormonal. Seguramente está asociado más con la edad o con la reserva ovárica, con la funcionalidad de por qué se quitó la trompa. Tenemos que indagar un poquito más, pero en sí no hay una relación directa, ¿no? Habría que buscar cuál es la causa ya de tener estos síntomas vasomotores. Sí, eso nos preguntan, ¿no? Y claro, antes sí era un tema, ¿no? Porque antes la ligadura de trompas era la mitad, digamos, cortábamos, entonces tomábamos una rama del ovario, de un vaso principal que va al ovario, y entonces hasta un 30% entraban en descontroles hormonales y terminaban en histerectomía por los sangrados y todo. Bueno, en los últimos 10 años la práctica cambió a cuando alguien quiere un método definitivo, aunque tenemos un plastiquito que se pone en las trompas o láser que por histeroscopio aplicas calor y se sella la trompa. Son muy locales, se hacen ambulatorios, pero la ligadura de trompas ahora se hace con un ziploc, ¿no? Con las pinzas sellamos la trompa, se sella, entonces no ligamos la arteria, es muy seguro y entonces baja este riesgo que era real, ¿no? La parte de los sangrados hemorrágicos que teníamos y que confundía mucho con la menopausia, ¿no? Temprana. Entonces, ¿cuánto dura la menopausia? Híjole, eso es pregunta difícil porque depende de cada mujer. Bueno, la menopausia como tal, por definición, pues es cuando se hace la menstruación y definitivamente ya no va a volver a presentarse un periodo menstrual. La sintomatología es muy variable, pero en promedio en México puede durar de 1 a 2 años, aunque hay un 7% de pacientes que la va a permanecer con sintomatología de por vida. Alejandro, pero por ejemplo en los últimos 5 años he visto un cambio en nuestras pacientes muy impresionante, de mucha conciencia sobre cómo autorregularse, ¿no? Cómo autorrepararse, claro, todo lo que hablamos de terapia y eso es de plantas, o sea, lo sintético tiene un origen así. Y entonces cada vez los pacientes a mí me sorprenden más, que me dicen, oye, es que me sentí así, tengo la endometriosis y los cólicos y los sangrados, cambié la dieta y tengo 3 meses perfecta. ¿Sí? Dices, qué padre, o sea, qué padre cómo el paciente te enseña, ¿no? Te enseña a confiar más en él mismo y entonces ahora cuando alguien te dice, oye, tengo un descontrol de hipotiroidismo y me quiero quitar el medicamento y voy a hacer una dieta para regularizarme, dices, claro, te va a funcionar muy bien porque el paciente nos ha ido enseñando ese autocontrol, ¿no? Que antes decías, ve y dieta, y claro, antes las dietas era lo que te quepa en la mano, ¿no? Claro, y 2 tercios, entonces los 80s, ¿no? Entonces ahora está tan enfocado, dieta para hipotiroidismo, dieta para la disfunción, dieta para la endometriosis, y claro, hay cosas tan específicas para cada cosa que cuando las incrementas una concentración adecuada, pues es mejor que cualquier medicamento, ¿no? Porque la dosis, todo es veneno y nada es veneno, depende de la dosis. Claro, y también, a diferencia de los 80s, afortunadamente la vida de la mujer ahora es mucho más activa, ¿no? Entonces eso es fundamental, que no dejen de hacer sus actividades diarias, ¿no? Porque también volvemos al mismo ciclo vicioso, la mujer que se siente mal, que no durmió bien, entonces no quiere hacer ejercicio, o deja de hacer el ejercicio, y también necesitamos las endorfinas que produce el hacer ejercicio para poder mejorar la calidad de vida en este tipo de mujeres. Entonces, sí, definitivamente la actividad diaria de la mujer es fundamental para tratar este tipo de sintomatología. Dice que si un hombre se hizo la vasectomía hace 30 años, puede tener hijos. Sí, siempre decimos que menos, ¿no? Pero el 1, 2, 3% puede reconectarse, ¿no? Y a mayor tiempo pase de que se hicieron la vasectomía, mayor la probabilidad de reconexión, ¿no? Pudiéramos pensar que a mayor tiempo es más remoto que se pueda embarazar, pero no.
a mayor tiempo pasa, y como el conducto sigue siendo de la misma estirpe histológica, tiende a reconectarse cada 10 años, aumenta el porcentaje de reconexión, ¿no? Sí, uno de mis profesores, cinta negras y muy mayores, cuando hacían la vasectomía decía, cicatrizas rápido. Entonces, no lo entendía hasta muchos años, ¿no? Pero era el tema de personas que cicatrizan muy rápido, pueden ser de ese 1%, ¿no? El que se cortó y ni cuenta se dio. Que si estar ovulando sin tener flujo de clara de huevo, sí, porque siempre hay flujo, pero el flujo, cuando ovulas hay un cambio en la acidez vaginal. El pH tiene 3.5, 4.5 unidades de pH, entonces cuando ovulas se lleva a 5 en promedio, 6, que es compatible con el esperma. Entonces si traes mucha acidez porque has andado con estrés, consumiendo mucho carbohidrato, no durmiendo bien, a veces viajando, pues cambia el ácido vaginal y hay personas que nunca ven el moco, ¿no? También el 30% nunca lo ven porque se les metaboliza muy rápido, ¿no? A nivel vaginal. Entonces sí, no en todas es un buen parámetro, más bien cuando siempre lo ves ya sabes que es un buen parámetro para ti, ¿no? La terapia bioidéntica es una maravilla y estamos en una era donde en 10 años todo el mundo la va a estar usando como usa bioidéntico, ¿no? Porque pues, lo bioidéntico es de plantas, es lo que viene, y necesitamos usar más. El arte de lo idéntico es que cada persona es diferente, ¿no? A veces requieres 25, 50, 75, no es lo mismo como toma Totel todos los días, ¿no? Y entonces esto es lo padre, que cada persona es diferente y lo idéntico es cuando más tienes que individualizar y lo individualizado pues es la forma como debemos estar haciendo la medicina, ¿no? Se pueden analizar los espermas para ver si se puede tener hijos, sí, se tienen que analizar, no solamente para ver si se puede, sino para ver el ADN, que baja el riesgo de tener una pérdida, bajar el riesgo de que tengamos nacimientos prematuros porque la placenta viene del esperma, etc. El síndrome de folículos vacíos está relacionado con la menopausia, ¿no? El folículo vacío es una disminución en la calidad, en el reclutamiento de folículos que se puede mejorar con dieta, nutrición y que es transitorio, pero hay personas que tienen más tendencia para ello, no se asocia a menopausia, que su dieta es limpia, basada en plantas, no ingiere nada inflamatorio, sigue sintiendo en muchas ocasiones distensión abdominal y flatulencias. Esta parte tiene que ver mucho con la parte inmunológica, ¿no? Más que, no necesariamente con la sensibilidad de alimentos, pero la parte inmunológica tiene que ver, esa se reúne en las noches, durante el sueño, entonces hay que ver si duermes, si reparas. Y la parte inmunológica sí tiene que ver con cortisol, el cortisol tiene que ver con estado de alerta, con estrés, por eso nos estresamos y claro, comemos algo y nos cae mal. Claro. Y también pues tienes que buscar sensibilidad a alimentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me encanta la cebolla, me fascina y no me cae bien. Sí la como, ¿no? Sí, pero ya sabes que vas a pagar las consecuencias, ¿no? Ya sé que me voy a inflamar, ¿no? Pero me fascina, ¿no? Entonces, y si no la consumiera tanto en algún periodo determinado no me hubiese dado cuenta y jamás hubiese pensado que era la cebolla, ¿no? Porque me gusta y me cae bien, etcétera, ¿no? La sopa de cebolla sí me gusta. Y luego hipotiroidismo y nódulos, ¿qué probabilidades hay de embarazo? Muchos, o sea, mientras la tiroides está controlada, los nódulos significa que la tiroides ha estado estresada y es lo mismo, ¿no? Sueño, estrés, tendencia genética, alimentos. Por ejemplo, los pimientos son increíbles para reducir y el glutatión, reducen en 3 meses, porque en mi familia hay mucho el problema tiroideo y yo mismo he tenido quistes, y el glutatión es un reparador celular increíble que aparte estimula la capsaína, que es la que conecta el hipotálamo con todo el sistema de reparación. Entonces ir con el cinta negra como Cristina Lima, como tantos nutriólogos increíbles que trabajamos, bueno, que conocemos, no trabajamos mucho con todos, pero que enfocan en la nutrición moderna, a qué te cae bien, qué necesita tu cuerpo, más personalizado y sobre todo dirigido real, o sea, quieres una nutrición para sentirte bien o tienes un problema de hipotiroidismo, sí, ok, entonces tienes que quitar eso, tienes que implementar esto, entonces el ver esa tendencia, por ejemplo, lo que hace Cristina es muy padre. Yo luego con mis pacientes me dicen, voy a quitarme el medicamento para tiroides. Hace 5 años he dicho, pues a lo mejor
no es el mejor momento ahorita, y ahora las pacientes que están en mucho equilibrio lo quitan, pero a su vez están dando una autorregulación muy específica, no es lo quito y a ver qué pasa, ¿no? Claro. Y el ver cómo sí se autorregula es muy, muy, muy padre. Nunca dejamos de aprender la magia del cuerpo, ¿no? La verdad es que desde la nutrigenética, ¿no? Saber qué alimentos a nosotros nos caen bien para poder nosotros regular desde antes. O hay incluso alimentos que pueden en ciertas personas generar algunas enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que tomarlo en cuenta. Nos preguntaban por ahí algo de antidepresivos en la menopausia. A ver, el tema es ¿por qué se mandan los antidepresivos? Muchas veces no es necesario el antidepresivo, simplemente con regular estas esferas biopsicosociales es más que suficiente para no tomar antidepresivos. Y el tema aquí en general es que muchos pueden generar alguna dependencia, ¿no? Y el día que soltamos los antidepresivos puede haber un rebote un poquito más fuerte, insisto, habría que ver la causa por la cual se indicaron, pero definitivamente podemos también tratar este tipo de sintomatologías desde otro punto de vista para poder poco a poco ir bajando la dosis de antidepresivos y en algún momento mejorar tanto la calidad de vida que no sea necesario seguir con el antidepresivo, ¿no? Sí, nos preguntan despamen, tiempo máximo, se sugiere que toda la terapia por los metabolitos que producen, que al cuarto año considerar cambiarla. Quistes de ovario, los quistes cuando son de agua, incluso este trabajo es eso, es mi investigación que hice sobre la prevalencia de quistes de ovario en la perimenopausia desde los 35 a los 50 años, cuáles operar, cuáles no operar, si los quistes son menos de 5 centímetros, son regulares, son de agua, no tienen vascularidad, los puedes dejar ahí. Muchos son funcionales y muchos se encapsulan y ahí quedan. Cuando es un tumor sólido con marcadores elevados hay que quitarlos porque son los que tienen mucha probabilidad de convertirse en cáncer. Los anticonceptivos no se asocian a cáncer de ovario, al contrario, no son protectores, ni la terapia de reemplazo hormonal. La atrofia vaginal en general, hay gente que es súper susceptible a cuando se les descontrola el estrógeno y la progesterona, jóvenes, ¿no? Que tienen ovario poliquístico, que se ven bien lubricadas y las ves con atrofia. La diferencia está de la atrofia, se confunden con no lubricar, ¿no? Lubrican, pero la sensación no es cómoda y sienten literalmente que se raspan y se cortan, ¿no? Entonces esto tiene que ver con cambios igual nutricionales, genéticos, y lo que producen es una disminución del ácido hialurónico, y el tema está en que en estas pacientes los geles actúan muy bien, ¿no? Los geles para la atrofia natural, pero el tema del ácido hialurónico es que su producción es debajo de la mucosa. Por eso esas técnicas de 10 minutos, que es de bajo costo, aparte de ultrasonido para estimular el ácido hialurónico, instantáneamente mejor. Es como si te tomaras una tableta por una migraña y te la quita en una hora, ¿no? Entonces el efecto sí es muy increíble para las atrofias, incluso después de las quimios, que es lo que nos preguntan, ¿no? ¿Es normal tener apetito sexual? ¿Es normal no tener? No, al contrario, o sea, entre más edad tenemos, las adrenales se van activando. El apetito sexual es un mecanismo de sobrevida para atraer a personas, en la naturaleza sí pasa, y para sobrevivir. O sea, el apetito sexual, entre más edad tienes, se te tiene que disparar, ¿no? O sea, los picos de la pubertad, y luego son muchas oleadas, pero después de los 35 años debes estar más erótica que nunca, ¿no? Porque las adrenales empiezan a bombear. Entonces el tema de esto pues puede ser una disfunción por estrés, por no dormir, por falta de conectividad, por cambios en los neurotransmisores que a lo mejor no están bien identificados. Pues el estado de alerta, ¿no? El estado de alerta tiene que ver con cómo me proyecto hacia afuera, no en mi mente, sino en mi parte límbica, en quien yo estoy, ¿no? Sí, para poder compartirlo, ¿no? Algo que hemos visto en los últimos años, mira, esa pregunta es muy interesante porque algo que hemos visto en los últimos años es lo siguiente. La mujer, como ahora entró en un ritmo biopsicosocial, pues claro que si les hacemos caso nos da bien, ¿no? O sea, seguro. Ese no es el tema. Seguro. El tema es la forma, ¿no? Entonces, cuando hay disfunción entre el estrógeno y la progesterona, cuando el ovario empieza a tener variaciones, cuando se frena, entonces de lo que el hombre se adolece y la mujer 10 veces más cosas, pero el hombre dice, pues es que
sí, tienes razón, pero no me lo digas así, ¿no? Es la forma, el tema no es el tema, es la forma. Entonces, aquí se acentúa mucho eso y el problema es que en esta parte sexual, la mujer ha ido perdiendo la observación de la naturaleza. ¿Qué hacen los mamíferos en la naturaleza? Nada, la hembra te ve, te sonríe y ya, tan, no tiene que hacer más. Entonces, la neurona espejo que en los últimos años nos ha sorprendido, ¿no? Con esos conocimientos recientes es, si la mujer no te ve y te sonríe, y la mirada cambia, ¿no? Porque está en alerta, sistema simpático, y el estado de alerta, pues tú eres sistema simpático, ¿no? Entonces te activa tu sistema simpático y la inhibes, y entonces no ves su parte instintiva maternal que te calienta, ¿no? En otras palabras, y tu parte paternal inhibes y te enojas, y entonces la mujer se siente no cuidada, no protegida, no atendida, siente que no es la número uno. Sí, y entonces esa parte ella es la que nos lo provoca, no lo, en nuestra mente sí, pero no lo traemos, no nos sale natural. Sí. Y como no nos sale natural, se molesta porque uno es un poco torpe a veces en eso, ¿no? Entonces yo siempre trabajo mucho con eso, digo, es que la magia la tienes tú y aparte no te cuesta nada, ¿no? Te sale por las pestañas. Entonces, ¿por qué no el conectarte contigo, el ver a quién estás? Al menos inténtalo, ¿no? Claro. Entonces vas a ver en él una persona muy, muy diferente. Y el modo avión lo quitas instantáneo, ¿no? Entonces el hombre dice, pues es que tienes razón, pero es la forma, ¿no? Entonces eso genera desconexión y el libido baja, porque la mujer requiere que el hombre la vea, que esté ahí, pero eso funciona al revés, ¿no? Entonces cuando la mujer le dice, oye, pero ¿por qué lo tengo que hacer yo? Porque la naturaleza así es. Estamos diseñados biológicamente para sobrevivir y la sobrevida tiene que ver con que nos vea, ¿no? Y ya, nada más. Entonces, dice, que consultas en línea, todo eso, les vamos a enviar información de cómo podemos asesorarlos. Un quiste de 10 centímetros se debe de quitar, sí. Bueno, a veces se quita y a veces se funciona, ¿no? Si es líquido solamente por vía vaginal, más bien hay que ver si es de agua, sí, porque cuando el quiste, siempre decimos que 5 centímetros, pero cuando es más de 7 centímetros, realmente el peso puede hacer que el ovario tenga torsión, más que ruptura, porque las cápsulas, ¿no? Es muy raro, pero la parte de torsión es importante y es realmente una urgencia. Entonces, o se aspira o se quita, hay que saber de qué etiología es. ¿no? O sea, pero hay características que nos podemos ver por ultrasonidos y tienen características benignas, malignas, y dependiendo de eso el tratamiento solo se puede funcionar o si definitivamente se tiene que quitar, ¿no? Sí, dice que si consultamos en Monterrey, afuera, qué padre, pues podemos hacer citas en línea. Bueno, tenemos un programa de citas en línea que nos ayuda en Marucha y con mucho gusto. Fíjate que las citas en línea es muy padre porque siento yo que doy a veces hasta más información porque ya tengo la información previa y realmente estamos tan habituados ya a hacerlo que lo disfrutas también. Bueno, me gusta mucho el contacto directo, pero como una segunda opinión, porque es lo ideal de una línea, ¿no? Es una segunda opinión de algo. Que le dieron diana, hicieron marcador tumoral y salió bien. Bueno, eso denota que estamos en una inflamación pélvica, el diana es un buen medicamento, no lo debes de usar más de 4 años, porque luego se metaboliza en el hígado y puede producir metabolitos distintos al original. Dice, ¿cómo se puede tratar la depresión en la epilepsia? Eso te preguntaron a ti. La depresión, es que lo que pasa es que la epilepsia, el tema con la epilepsia es que es detonada por la acidez, ¿no? O sea, los medicamentos lo que hacen es que reducen la descarga entre célula y célula, pero esta célula está activada por el sistema de alerta, ¿no? El neocórtex. Y entonces cuando tenemos estímulos por los pares craneales, puede ser luminoso, puede ser de ruido, puede ser de todos tipos, ¿no? Y tenemos acidez y no dormimos bien, pues es una chispa, ¿no? La chispa que explota como la canción. Entonces, ¿cómo puedes controlar los neurotransmisores si tienes acidez, si tienes mucho estímulo y si estás no responsivo sino reactivo? Entonces, realmente en lugar de tratar la depresión, o sea, no es que no lo trates, tiene que ser una intervención, pero lo que tenemos que tratar es la autorregulación del neurotransmisor, ¿no? Con el sueño, reconocimiento de lo que nos está generando angustia. El medicamento en sí genera un aplanamiento de las emociones, pero la puedes retomar
con actividad física. Entonces, realmente la depresión pues es el equilibrio biopsicosocial. El tratamiento médico solamente te anestesia cosas, te ayuda como a intervenir, lo cual está bien, pero pues un periodo de 6 meses máximo, y en esos 6 meses tienes que todos los antidepresivos funcionan muy bien. No funcionan si no corriges el ácido, el sueño que es el problema de fondo, ¿no? Y sobre todo en estas actividades solamente lo que habrá que cuidar es que no se contraindiquen con la epilepsia, ¿no? O sea, que no detonen alguna crisis epiléptica y nada más, ¿no? No es muy diferente el tratamiento de depresión en mujeres con epilepsia que si no tuvieran epilepsia. Realmente va enfocado a lo mismo. Sí, este año, espero que ya para diciembre tenemos un año, hay un protocolo incluso en Time Magazine, el año pasado surgió como el mejor tratamiento para la depresión. Entonces, normalmente pues las tabletas llevan una curva, anestesian, pero no dan terapia de choque que te puede. Entonces, hay un medicamento que no es nuevo, pero hay un sistema nuevo de aplicarlo, en el cual de seda te inducen al sueño con solamente máscara de oxígeno, dura 30 minutos, y con 30 minutos disminuye casi el 90% del beta-amiloide, ese óxido que liberamos en un 5% cuando dormimos. Es como la terapia de choque cetogénica. No sabemos si incrementar el sueño, mejorar ese tipo de alimentaciones con ese tipo de medicamentos va a ser una autorregulación mágica, ¿no? Que no conocemos, porque es la autorreparación. Lo que sí sabemos es que el inducirlas con el equipo de anestesio y de neuro que está en la clínica, eso lo estamos haciendo en Pronatal, en 30 minutos te ahorra, es el equivalente a 30 días de tomar antidepresivos. Pero lo importante es que realmente lo que hace es que sí te baja el beta-amiloide, que oxida el cerebro y que te hace sentirte en modo avión, ¿no? Sí. Como nosotros. Sí, es una terapia de choque, sí. Entonces, dice, ¿cómo se puede tratar? Ya, me interesa la consulta, si quieren consulta. ¿Cuál es el tema? El tema, me imagino que es que decimos que el tema no es el tema, ¿no? Nos referimos a que la mujer siempre tiene la razón, y cuando nos dicen algo, la verdad es que casi siempre tienen la razón. O sea, no suele reconocerlo, pero es así, ¿no? Es que siempre nos va bien cuando le hacemos caso. Lo que inhibe, que es un tema de infancia, ¿no? Relación con la mamá. Lo que nos inhibe es la forma, ¿no? Que a veces sentimos que eso, porque eso es importante. Biológicamente, los mamíferos, al final, su parte cerebral está diseñada para ser un poco abruptos, ¿no? Biológicamente. Y responder estímulos, ¿no? Y entonces cuando te quitan el poder de decisión, que te lo imponen, el hombre, no está bien, no estamos diciendo que esté bien, pero biológicamente el hombre se inhibe y no escucha. Y entonces hacemos algo que no fue lo mejor, a veces sí, a veces no. Y entonces el concepto está al revés, ¿no? Si lo pides bien, o sea, el hombre le da igual si es rojo, verde, azul, etc. Dice, o no sé si el tema es que estamos hablando de climaterio. Bueno, pero también se vale. También es importante esto que se menciona. Que vean que somos diversos. Exacto. Y luego tenemos 7 minutos, ¿no? Tenemos 7 minutos, dice, se quieren embarazar, el ovario poliquístico no tiene trompa, se embarazó en una ocasión, fueron 2 sacos, uno en útero y el otro en trompa, heterotópico, y pierde la trompa. O sea que tiene una sola trompa, ¿no? Es lo que entiendo. Y sí, lo que hay que ver es hacer las trompas. Normalmente puede haber endometriosis, una enfermedad pélvica, puede ser algo inmunológico, hay que hacer estudios de rechazo hacia los bebés, natural killer, factor de necrosis. Para tratarlos hay vacunas para eso, para bajar el riesgo de que vuelva a pasar una implantación en la trompa. Los podemos asesorar, si nos escriben los podemos asesorar. Los medicamentos in vitro se afectan a la salud hormonal, sí, o sea, sí, si es que no hacemos autorregulación, ¿no? O sea, es que todo te puede afectar, ¿no? Por eso, más bien, ¿cómo lo revertimos? Con sueño, con alimentación, control de emociones. Son 60 días en que esos metabolitos desaparecen del cuerpo, o sea, tampoco es que se queden toda la vida. ¿Qué causa el acné? En la barbilla y el cuello. El acné es un incremento de las hormonas sexuales en la piel, ¿no? Las hormonas sexuales vienen en la piel, incluso el 50% de la testosterona está en la piel.
Por eso cuando te tocan te pones erótico, ¿no? Porque 50% hay receptores, 25% ovárico y suprarrenal. Entonces el acné se dispara cuando el cerebro tiene una sobreestimulación local o a nivel de glándulas, principalmente las adrenales. Por eso cuando nos estresamos nos sale acné. Nos calmamos, viajamos y se nos controla. Vamos a menstruar, hay un pico de andrógenos. Como tratamiento. Pues ya se nos acabó el tiempo. Pero no sé si quisiéramos, qué padre, que nos pregunten muchas cosas. Vamos a tratar de contestarles ahora en los días preguntas específicas, pero nos quedan 5 minutos, ¿verdad? ¿Quisieras concluir con algo, Alejandro? Sí, la verdad es que después de la verdad es que después de esta charla súper completa y súper amena, creo que sí es importante el conocer cada caso particular para tratarlo de esa manera y sobre todo que no se sientan solas, ¿no? O sea, que estamos aquí para acompañarles y sobre todo que vamos a entender, porque eso es lo que pasa, que a veces se minimizan las sintomatologías, se minimiza este periodo de transición y dicen, pues va a pasar y me aguanto y me lo guardo, ¿no? Pero en realidad estamos deteriorando la calidad de vida. Entonces, que sepan que los podemos acompañar en esta etapa y que el objetivo número 1 es mejorar la calidad de vida al 100%, ¿no? Y 2, prevenir otras patologías que pueden aparecer más adelante si no tenemos los cuidados. Y patologías propias de los crónico-degenerativas que le llamamos, no es porque están haciendo algo mal, sino que simplemente hasta genéticamente y por el lugar de nacimiento pues tenemos más riesgo de presentarlas, entonces prevenirlas y cuidarlas antes de que ya tengamos que tratarlas, ¿no? Es decir, prevenir siempre antes que tratar. Pues en estos 2 minutos que nos quedan, solo decirles que en la clínica Climaterio sí hemos hecho algo muy padre, que sé que estamos haciendo un contagio a las demás personas, porque en la clínica pues hacemos una revisión muy integral, ¿no? Hacemos de rutina, los conectamos a sensores cardíacos, un software que mide índices metabólicos, que dan, porque el metabolismo está lento, como prevenir, reteniendo líquidos, dan muchas recomendaciones. Pues el revisar con ultrasonidos, ¿no? Cuello, tiroides, ver los ganglios que son el origen de enfermedades antes de que aparezcan, hacer ultrasonidos de abdomen, pélvicos, de una forma pues profunda, ¿no? Dar un filtro para el cáncer de colon, hacer popó, y entonces la medicina preventiva, hacer las escalas de disfunción sexual, disfunción de sueño, disfunción metabólica, o sea, tenemos grandes tecnologías rápidas, simples, que cambian la vida y la forma de poder dar lo mejor que podemos para las personas. La clínica Climaterio, Alejandro tiene una promoción que se las van a hacer llegar, yo creo que por Instagram. Y bueno, el mensaje es que cuando algo les dé angustia o sientan que no está bien, es que no está bien. Y a veces puede ser más simple, y a veces simplemente platicar con el profesional, dirigirlos hacia cómo autorregularse cambia la vida, ¿no? Entonces, pues nos da mucho gusto dar información que sirva, poder tener otras alternativas, trabajar con grupos interdisciplinarios. Y pues bueno, espero que podamos ir dando información para que la puedan compartir para las personas que conocen, familiares, abuelos, y cómo podemos vivir de mejor forma haciendo pequeños cambios, ¿no? Pues muchas gracias, les prometemos que vamos a hacer solucionar las preguntas lo mejor que podamos. Y buenas noches a todos y felicidades, Alejandro, por la clínica. Gracias por la invitación, por estar aquí. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, adiós.